Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Koldo Mitxelena kulturnearen eskutik crossover, badakizue, serien kultura izpide duen festival honetara. Zeinek egiten du guzti hau posible bigarren urtez jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentuak eta Kultur Factory agentziak. Hirugarren eguna dugu gaur, tercer capítulo, segunda temporada. Comenzamos el martes por todo lo alto con el estreno de Vida Perfecta de Movistar en Tabacalera. Ayer estuvimos hablando sobre la ficción televisiva vasca. Hoy tenemos a La extraña pareja, como sabéis, y mañana también a las 7, aquí en el Koldo Mitxelena, podremos disfrutar de series italianas del siglo XXI. Y bueno, ya el sábado ni hablemos, porque el sábado en Tabacalera va a ser como el tercer capítulo de Game of Thrones. Sálvese quien pueda. Desde las 12 a la 1, vais a tener, mirad bien la programación, porque va a ser muy interesante también. Gaurko gonbidatuak, bikote bitxia dira, beraiek artista dira, gidoilariak dira, komedia dute maite eta elkar ezagutu zuten, elkarlanean baita ere, Baia Semanitarekin. Gero, etorri zan Pagafantas, No Controles, 8 apellidos vascos, Fede, Tarras, de todo un poco. La verdad es que me parece un milagro que sigan manteniendo el feeling, teniendo en cuenta cómo está a día de hoy el tema de las relaciones. Pero como suelen decir, el amor mueve el mundo, pero el humor lo mantiene en su eje. Debe ser eso. Zue guztiokin, Diego San José y Borja Coveaga. Txalo bero bat. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Ay, Te sirvo agua. yo creo que nos llevamos bien porque ya no nos vemos nunca. No. Yo a Borja no le veo desde hace... ¿Desde hace cuánto que no te veía hoy? Bueno, desde que tuviste esa enfermedad que salió en Portal Diario Vasco. Vamos a empezar hablando de mi sarampión. Bueno, ¿os acordáis que hubo un caso de sarampión? Fíjate, No, me ha parece habido increíble. dos casos porque yo no soy el de la sidrería. Porque había un caso que era en Astigarraga. Sí, y la portada esta de un madrileño de 41 años Pero claro, no soy ni madrileño ni de 41 años. provoca una crisis de sarampión, era él. Era yo. Pero no soy ni madrileño ni tengo 41 años. Es verdad una cosa que dijo mi madre, que dijo, mira, es la primera vez que sales en el Diario Vasco y no has compartido titular con Borja Coveaga. y tiene razón. Lo mejor ya decía, pero hay que estar tranquilos. El periódico, evidentemente, el Diario Vasco no decía hay que estar tranquilos, pero sí decía, pero el paciente abandonó Donosti para irse a Irún. O sea, quiero decir que parecía que te ibas a Vallecas. Y además pero... insistía mucho, dejaba muy claro que yo me había contagiado fuera de Euskadi. Es decir, en plan, ya venía contagiado de España. O sea, en plan como... O sea, que no es que haya fallado... ¿Crees que ha influido el resultado de las generales? No, pero era anterior, sarampión? era Por eso anterior. digo, ¿ha influido en las generales? Si yo he cambiado, puede ser que sí. Sí. No sé a qué te refieres. Pero puede ser. Bueno, estábamos obsesionados antes de subir aquí con que hubiera más gente que en la charla de Goenkale que hubo ayer. No sé si era de Goenkale exactamente, pero me he acordado un Sí, dicho como que de decíamos TV1. en TV1, el que vale, vale y el que no, Goenkale. Sí. Pero... No, ves que esto viene porque en realidad Borja y yo estamos hoy aquí, pero hace 15, 16 años. Sí. Empezamos en Vaya Semanita. Yo todos los días, para ir de Irún a Miramón, tenía que coger el 28 y pasaba por delante del Koldo Mitxelena porque paraba, no sé cómo se llama esta calle, que lo cogía ahí. Entonces, claro, realmente Borja y yo nos conocemos de haber hablado mucho de humor en Miramón. Sí, sí. Era mi pregunta un poco para... Era como para... Es que parecía que ibas a suavizar el comentario, que evidentemente es una broma. Y además no lo decíamos. Es una Decíamos... broma, pero está dicha. Y hay está tres dicha. cámaras. Ya. Y él se ha grabado. No ha caído en la nada. Pero sí, la verdad es que intentabas conectarlo de manera un poco raro el espacio donde estamos en Koldo Mitxelena No, que para mí tiene con algo nuestra experiencia en romántico. televisión. No, pero Koldo Mitxelena sí tiene algo romántico. Antes me acordaba que creo que debe un libro yo. Lo decía esta mañana. Como que... No estoy seguro, pero creo que en Irún, en casa de mis padres, hay un libro de Koldo Mitxelena. Es posible. Como que me pasé 3 días del límite, me dio palo, lo dejé una semana, que esto hace 20 años ya, o sea, esto es de antes de mi vida a Madrid, y lo podría haber traído hoy. Pero sí que es que no hemos preparado, o sea, es un diálogo, pero hemos preparado así exactamente. Es que quedamos mucho, por mucho digo que me ve poco, es que quedamos mucho. Entonces, claro, intentar reproducir una conversación entre nosotros, pues es raro porque, no sé, le pregunto qué les hay una voy y cosas así. Es decir que, aparte de lo de la salida pareja, nos han confesado que lo pusieron en el último momento porque no sabían qué poner. Iba a imprenta, pero y sobre todo porque llamar a una charla a pareja normal no habría sido, habría tenido este tipo de convocatoria.
Pero es verdad que de esta pareja nada, o sea, llevamos trabajando 16 años juntos ya. Y no ha habido ninguna ni discusión, ni melodrama, ni nada de eso. O sea, somos un matrimonio aburrido. O sea, Coveaga San José es matrimonio aburrido. Y básicamente como los matrimonios aburridos que miran al vacío o se contemplan, no tenemos otra cosa que hacer que contemplarnos los rostros. Pues tampoco... Pero bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es hablar de series en las que hemos participado hace poco que deriven series que nos hacen gracia. No, pero has sacado aquí un tema que no tiene nada que ver con las series que me interesa a mí mucho. ¿Te importa que hagamos otra enfermedad que estás pensado en introducir en Euskadi? Le hice un montaje de... ¿Os acordáis de Estallido, la película del mono que contagia a todos? Lo hizo conmigo. Sustituía al mono, hizo un meme sustituyendo al mono, podemos proyectarlo aquí, ojalá. Sustituyendo al mono por Diego San José. No, pero has dicho una cosa que sí que me parece interesante. Has dicho en plan como de lo de estar callados, ¿no? Que es una cosa que si no la explicas como que la gente nunca lo percibe. Y es que cuando escribes comedia, y es claro, una cosa que es lo que nos ha tocado hacer a Borja y a mí juntos durante tantos años, la impresión que tiene la gente desde fuera es que escribir humor consiste en estar de risas o provocarte la risa mutuamente, constantemente, elegir entre 5 chistes, saber con cuál hay más risas y menos risas. Y en realidad, detrás de escribir comedia, creo que hay lo mismo que detrás de escribir cualquier otro género, que es que la mayoría del tiempo estás absolutamente atascado, aterrorizado, porque no eres capaz de resolver un hueco. Y yo diría que si yo a Borja le conozco desde hace 16 años... 13 hemos estado callados. Sí. O sea, no, pero es como esos anuncios que dicen, ¿te has dado cuenta de que pasas el 70% de tu vida de pie? No, pero es verdad que realmente escribir, ya no solo comedia, creo que cualquier cosa, a mí no es una cosa que a mí me guste como trabajo. Es decir, yo escribo películas y series de televisión porque es mi trabajo y más, pero le tengo como mucho respeto y como mucho miedo. Incluso escribir un sketch de 3 páginas en vaya semanita se podía convertir en una pequeña tortura cuando te faltaba el final o cuando no tenías el remate. Y esa parte del trabajo de escribir comedia me parece muy desagradable. Luego es verdad que cuando lo compartes tiene una cosa de que al menos no eres tú solo callado en tu casa, que es una cosa que me pasa ahora bastante porque ya no escribimos sentados, bueno, no nos vemos tanto para escribir, y de hecho Botajuan y Justo antes de Cristo lo hemos hecho por separado. Pero al menos cuando estás callado con otro enfrente, realmente es desagradable porque ves a otra persona callada en la misma situación que tú, entonces dices, hostia, el atasco es gordo, pero al menos compartes algo por ahí. Pero a mí me parece escribir comedia es una cosa, para explicarlo fácil, de la que me encanta el resultado, pero me horroriza el trayecto. No Hombre, hay me gusta partes del nada trayecto que escribir están una mejor que otras. Aparte de generar anécdotas. A raíz de esto que dice Diego de los silencios y de cómo al final del día, si no se te ha ocurrido un problema que tienes porque quieres que un personaje vaya del punto A al B y no lo consigues. Me acuerdo que Pagafantas fue el primer guión de largometraje que escribimos. A mí me habría gustado que guardáramos un par de guiones en el cajón antes de producir. Me encanta que ya sé lo que vas a contar, ¿eh? Hombre, claro que lo sabes, porque somos una extraña pareja. No, pero a ver. Y me habría gustado que escribiéramos más guiones antes de producir el primero, antes de que se hiciera el primero, porque creo que habríamos corregido muchos defectos. Pero Diego y yo, que veníamos del sketch, del corto y todo eso, nos pusimos a escribir un largo que fue Pagafantas y no sabíamos muy bien tampoco cómo hacerlo. Pero la verdad es que viendo luego cómo hemos escrito guiones de largometraje ha sido muy similar, o guiones de serie, ha sido muy similar a lo que vivimos en ese proceso. No sé, por alguna razón, los primeros guiones que escribimos siempre nos tocaba escribirlos en verano en Madrid, con un músico callejero a todo trapo, en pisos sin aire ¿Cuál era la canción que tocaba? acondicionado. No sé, yo fantaseaba, o sea, tenía sueños con Lee Harvey Oswald, cuando me imaginaba en la terraza disparando al tipo ese. Bueno, el tema es que llevábamos 3 días intentando resolver algo y no pasaba, no sucedía. Y nos dio, en la anécdota que Diego va a reconocer inmediatamente, que ha reconocido, nos dio un día, porque ya estábamos aburridos, con comer con tinto con casera. O sea, estábamos cruzando creo que en mi casa y nos dio pues eso, beber tinto con casera. Y por la tarde fue, vamos, Leonardo da Vinci. Fructífera a madres. Y creímos que la clave no estaba en que llevábamos 3 días atascados y de repente el desatranque. Yo estaba convencido, de Jaén. Yo pensaba, fíjate, fijo que en las autobiografías de la gente que admiramos,
omiten el dato de que escriben borrachos y son los putos amos por eso. Entonces, como que lo habíamos descubierto por casualidad. Y La que primera ya peli. Claro, era como que habías descubierto la fórmula mágica ya del humor, que era en plan, claro, es que hay que estar borrachos. Claro. Y entonces al día siguiente ya era... Al día en plan, siguiente esto ya estuvimos se- toda la mañana hablando del tinto casera, con cómo vamos a combinarlo. Nos pusimos ciegos de tinto casera y nos quedamos dormidos los dos. Sí. Es una Eh, puta mierda. Luego, Fernando Castech, el guionista del Hijo de la Novia, tiene una frase que me gusta mucho, porque yo creo que esto lo hablé con Fernando, y Fernando dice que escribir ebrio es más fácil, pero es imposible leerlo sobrio al día siguiente. Dice, cuando ya se te quita el alcohol y lees los que has escrito, pues es una puta mierda. Sí, es como que con los porros y cosas así que dicen, no, el humor porreta y todo eso pasa a ser un poco lo mismo. Bueno, O pero lo la que dicen gente- de los sueños, ¿no? O sea, había una anécdota de Billy Wilder que decía, joder, siempre sueño cosas con ideas y por la mañana no me acuerdo y todo eso. Y un día se puso una libreta al lado de la cama con un boli. Entonces se despertó del sueño, lo apuntó rápidamente así medio dormido, se volvió a levantar por la mañana y la nota que tenía era chico conoce chica. O sea que... Pero escribió el apartamento. Sí, hombre, pero eso era chico conoce al ascensorista. pero sí, la verdad es que yo creo que lo hemos aprendido según ha ido viniendo, y es verdad que claro, nosotros tenemos una carrera rara porque empezamos con el sketch y eso ya nos dio un poco la perspectiva de que las ideas venían mucho de a ver qué la suelta más gorda, ¿no? De soltar 100 ideas y quedarte con 20, pulirlas y quedarte con 5. Y eso también lo vale para los sketches que hacíamos en Vaya Semanita o las películas o series que hacemos ahora, que además ya dentro de tu recorrido sentimental, el brainstorming, bueno, la tormenta de ideas que teníamos semanalmente para Vaya Semanita, que era aquí al lado. No sé si lo han cerrado. Aquí al lado hay un sitio que ponían arroz, no me acuerdo cómo se llamaba, aquí en la Plaza del Buen Pastor. ¿Sí, no? Pues ahí hacíamos el Pero yo brainstorming. ¿cuándo hacíamos ahí? ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? Sí, No, pero luego- que quedamos en Reyes Católicos, ¿no? En Udaberri, en estas Suárez. No, eso era por las tardes. Ah, O sea, estábamos en Miramón, que era como Camelot, o sea, y para idearnos, los brainstormings los hacíamos todo el equipo de guionistas los jueves. sí. Había Y uno que por la estaba mañana luz íbamos azul, ¿no? a Luz uno. azul o así. Sí, pero eso luego nos dividíamos para la verdad, tarde. para hacer la cuadrilla de Íbamos Sánchez. al chino Sí, no sé. Al lado del nido. Al lado del nido. al lado del nido, el restaurante chino que hay al lado Ahí del se hizo nido. Vaya Semanita entero. En primera Sí, es que encima no llevamos la tormenta de ideas, que normalmente se conoce cuando empiezas a soltar ideas para sketches o para cualquier otra cosa. La tormenta de ideas. Y había el típico cuadro de cataratas del chino, con luz detrás. Sí. Entonces lo llamamos la catarata de la risa. O sea, y íbamos ahí a comer y luego nos separábamos en comandos. Unos se iban a escribir la cuadrilla, otros los Sánchez y todo eso. En varios sitios. Sí. Uno iban a Udaberri, otro al Azul y todo eso. Y eso era la tarde, eso era los jueves. Claro, y hay una cosa curiosa, porque nuestro recorrido profesional es como muy largo, pero sí que es cierto que ahí estábamos en televisión en la Autonómica Vasca, ¿no? Entonces, cuando estabas en Vaya Semanita, veías el cine y decías, hostia, qué guay si pudiéramos hacer humor en cine, que es como más ambicioso, es más... Te imaginabas que tenías más opciones, más posibilidades, que podías experimentar tal vez más. Pero jamás, o al menos yo hablo en mi nombre, yo nunca hubiese pensado que... Porque luego estuvimos en el cine, ¿no? Y hemos hecho películas. Pero yo nunca hubiese pensado que en el año 2019, a día de hoy, realmente, si tú quieres hacer comedia y tener un grado de libertad, no puedes tener nunca al 100%, y creo que ningún guionista va a aspirar a tener el 100%. Pero si quieres tener un grado de libertad que te permita ponerte a prueba, hemos tenido que volver a la tele. Y eso es curioso porque Ya. eso sí que yo no lo esperaba. Me parece de puta madre. Es decir, no lo digo como una renuncia. Lo digo más bien como que en la tele hemos encontrado ese lugar en el que tú sí puedes hacer una comedia que no sea específicamente la que antes de escribir la primera página de guión ya hay como un comité de 10 personas que ya han decidido qué es la comedia que vas a escribir. Nosotros tenemos parte de culpa porque 8 apellidos vascos creo que generó, bueno, para nosotros nos generó muchas alegrías y nos colocó en una posición muy interesante, pero creo que en cierta manera la comedia española... Tan interesante que cinematográfica- luego hicimos 8 vídeos catalanes. de catalanes. No, pero creo que sí que la comedia... sí. Iba con ese sentido, ¿eh? No, pero creo que sí que participamos de que la comedia Sí, sí. cinematográfica española posiblemente, creo que esta es la peor década de la historia como género, es decir, y participamos de ella, es decir, lo digo en plan, yo he hecho como 4 pelis, ¿no? También porque... Quizás entiendes que tu sarampión fue una metáfora de
Era un aviso de mi cuerpo en plan, Diego, ya basta Sí, una somatización, Una somatización, de sí. lo que estabas infligiendo a la comedia cinematográfica española. No, pero, o sea, sí que hay algo de esto, ¿eh? Porque No, algo no, no, bastante. hay mucho. O sea, si yo quiero hacer una comedia ahora y no quiero hacer una comedia totalmente teledirigida bajo criterios en los cuales no confío, ya ahora mismo no la podemos hacer en cine. No la podemos hacer en cine, obviamente Negociador la hace Borja de una manera... me refiero al cine, me refiero al sistema la comedia comercial industrial, de- Antena 3, sí. Telecinco, Televisión Española y más. La puedes hacer por tu cuenta, como hizo Borja, de manera más independiente. Pero la comedia oficial, la que se sacan más de 300 copias, hostia, es muy deprimente escribirla hoy en día. Hombre, yo creo que para hablar de cómo está la comedia en televisión, tanto en su experiencia como lo que estamos viendo, viviendo, hay que hablar del cine. Y es verdad que es muy complicado si no estás haciendo una comedia de tópicos regionales o una comedia con ciertos parámetros o un remake de... Claro, los últimos estrenos, por ejemplo, de comedia en España, la gran mayoría, sean de antes o Telecinco, son remakes de películas italianas de éxito. Entonces, eso limita muchísimo porque tiene un esquema tremendamente parecido. De hecho, el otro día pensaba un argumento ¿no? Bueno, Sí, tú cuéntalo, dijiste... está guay. Está guay. No, pero tú dijiste un guionista que se hace pasar por italiano diciendo que ha hecho una película de éxito para Sí, poder no, hacer a la ver, película no, que es un quiere. guionista español que no vende su comedia, ¿no? Sí. Es idea de Borja, ¿eh? Que no Pero vende su no, comedia. pero ¿cuál era la Entonces que se hace yo pasar dije? por italiano diciendo Sí. que es un remake. Para que... Yo decía que era como Tutsi, pero haciéndote italiano. Sí, eso. Pero lo que yo dije que era que... Era sin hacerse pasar, ¿no? Como, no me Sin acuerdo. hacerse pasar, ¿no? Sí. Sí, pero la situación Ah, es- no, un tío que se inventa que existe una película italiana de gran éxito sí. para poder hacer su película. O sea, hace el merchandising, un tráiler falso, todo eso, y se inventa todo, o sea, todo eso. Pero sí que es verdad que en ese sentido las limitaciones del cine son descomunales en cuanto incluso a elección de reparto, ¿no? Es decir, que es verdad que hay mucha repetición en cuanto a los nombres y el tipo de comedia que se hace. Y en cambio, en la tele, y aquí ya puedo decir nombres porque voy a hablar bien, existe eso, Arde Madrid, existe Vergüenza, existe Paquita Salas, existen Mira lo que has hecho, existen muchas series que no responden por un lado, ni a lo que funciona así en términos generales, o sea que no creo que son series con referentes, lógicamente, pero no son series imitativas y encima arriesgan más con temas de tono, ritmo, con tipo de humor y muchas cosas más. Sí que es verdad que una de las mayores chorradas que alguien puede decir es que el mejor cine se hace en televisión. Yo sigo pensando que el cine es el cine, o sea que sale el tráiler de la película de Tarantino y no me genera la misma expectación que incluso el episodio 5 de Juego de Tronos, que me la genera mucho, pero yo veo lo de Tarantino y digo, joder, esto es otra cosa. Pero sí que creo que en comedia hay tantos hitos y tantos referentes que creo que la cosa está equilibrada. O sea, que creo que la comedia televisiva y la comedia cinematográfica sí que está completamente al mismo nivel. Sobre todo porque creo que mucha gente de lo que hemos hecho es comedia, y sobre todo los buenos, o han empezado en televisión o han hecho el tránsito a televisión. Mel Brooks empezó en televisión, luego hizo comediazas, y uno piensa que, yo que sé, una serie como The Office está al nivel sea la americana o la británica, o sea, la americana o la británica, está al nivel de las películas de comedia Woody Allen en cuanto a nivel. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en comedia, no sé por qué razón, también porque existen más géneros como el sketch, el monólogo. O sea, quiero decir que la comedia en ese sentido creo que está al mismo nivel, pero sí que, pues Diego haciendo una serie de política o yo haciendo una serie de romanos, pues hemos tenido esa libertad. Yo creo que pasa una cosa fundamental que hay que... Es obvio, pero es importante señalarlo, que es que todas las series que ha citado Borja, que por cierto no ha citado Botajuan, todas las series que ha citado Borja Sí. en su lista, no ha Sí. citado, no, de verdad que Te no. he Estaba dicho la esperándola y última. no ha llegado. No, por supuesto que he dicho, tú haciendo no, ahora sí, Botajuan. te digo en el listado inicial. Bueno, claro que sí, no te jode. Todas son... Tampoco he dicho justo antes de Cristo, pero somos la extraña pareja. No, que lo que es importante creo que es decir que todas son de plataformas de pago, es decir, que ese detalle es súper importante. Yo creo que ha ocurrido una cosa que es que, porque claro, comedias... en La televisión mayoría son de se Movistar hacían. y la tuya está en el paquete Movistar, ¿no? Es lo que te decía. Claro, el mío está en TNT, que es como más pequeño. Borja se reía de eso. Que no era Movistar, es decir, que no tenemos... Pero decían, promoción pero las en la series tuyas de grilla. Movistar, y decía, bueno, está en el paquete Movistar. También de TVSAT está en el paquete Claro, es que la Movistar. gente te preguntaba, ¿cómo veo Botajuan? ¿Y qué le dices? Pues Que sí. en TNT, pero no saben dónde está, entonces tenéis que decirle Movistar.
A ver, lo que yo quería decir es que realmente o sea, comedia en televisión en España ya se hacía en los últimos años y era igualmente tan mala como las películas. O sea, lo que ha cambiado realmente es que las plataformas de pago ya no necesitan buscar específicamente una cifra en número de espectadores. Es decir, que a una cadena de pago, le puede interesar tener una serie protagonizada por un determinado actor que de repente le dé un tipo de imagen, o le puede interesar tener una serie de comedia en un tono específico, por más atrevida o por más sutil o por más de autor, que de repente, aunque la audiencia no sea espectacular, porque de hecho la cadena posiblemente no tenga audiencias espectaculares, sí le permite tener una imagen de marca, es decir, construir marca nos está permitiendo a los que hacemos comedia utilizar esa pretensión de la cadena para hacer comedias que antes no nos dejaban hacer y que no podíamos hacer y que ahora sí se pueden hacer. Yo, por ejemplo, en Bota Juan lo que más he disfrutado tiene que ver con la parte de que en guión podías jugar a cosas que de repente la cadena te permitía. Es decir, la cadena decía, no, si yo lo que quiero es que hagáis una serie, por supuesto Javier Cámara era el gran elemento de venta, es lógico, es una estrella, ¿no? Javier Cámara. Pero luego cuando llegaba a la parte del guión, es verdad que yo que venía de estar acostumbrado a hacer películas con Borja en Telecinco, donde tú tienes un departamento de desarrollo en el que hay, pues fácil, hemos llegado a estar con 8 o 10 personas, diciéndote todas lo que quieren y cada uno cosas distintas, hasta el punto de que llegamos una vez a parar una reunión porque están diciendo lo contrario los dos bandos. Entonces, en plan, yo no puedo irme a casa a reescribir esto. En la tele, en estas cadenas más pequeñas, más de pago, a veces ni siquiera hay esa pretensión de cambiar los guiones, ¿no? Entonces, eso de cara al guionista es una maravilla y también es una especie de losa, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando yo empecé a entender que en Bota Juan íbamos a tener mucha libertad, que imagino que la dirección de Justo antes de Cristo se habrá pasado lo mismo, pero cuando yo vi que no nos iban a supervisar y que nadie me iba a decir lo que estaba mal, la primera reacción es como, joder, qué guay, que mola mogollón, y luego también una cosa de irte a tu casa y decir, hostia, y qué putada también, porque si cometo un error garrafal no va a haber nadie para avisarme porque todo depende de mí. Aunque es cierto que también que si yo reviso todo lo que hemos hecho juntos, creo que hemos cometido muchos errores garrafales, muchos por nuestra culpa, pero también hemos cometido errores garrafales por directrices que hemos intentado seguir y no hemos sabido seguir. Y que es una gran putada. No, y sobre todo, joder, una cosa que siempre pensamos que en los guiones que hemos escrito la mejor versión es la penúltima, no la última. Sí, incluso más. Yo te diría en plan que las 2 o 3 últimas versiones de guion La primera, ¿no? Y todo la la primera peor. no. Solemos escribir como 8 versiones, 7, 8, 9 a veces, ¿no? Pero yo creo que a partir de la sexta normalmente empeoramos los guiones, porque empiezas a recibir como ya notificaciones de última hora de cosas que hay que cambiar, que muchas veces tienen que ver con temas de producción, en las cuales quieren que cuentes exactamente lo mismo, que no renuncies a nada a la historia, pero con 15 páginas menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es matemáticamente ridículo, es decir, tú no se lo pedirías nunca a un charcutero, ¿no? Es decir, quiero 100 gramos de jamón, pero dame 150. O sea, matemáticamente suena, pero en guión es un poco parecido. Entonces te piden eso y empiezas a empeorar el guión, ¿no? Yo recuerdo reescrituras, por no citar películas concretas, pero con intentar adelgazar los arranques, o cuando la directriz que te dicen para que todo sea más divertido, ¿por qué no hacéis que esa escena en la que todo es muy divertido llega 20 páginas antes? Que esto ya sabes a qué guión me refiero. Te decían, ¿por qué no llega...? No me acuerdo, si no estaría ahí. Es que de hecho quería hacer la broma de decir, digo, no voy a decir qué guión tal y decirlo yo, pero es que no me acuerdo. Era La Masía. ¿Por qué no Era llegamos 8 medios catalanes. No, La Masía, no, La Masía. Super López. Super López. ¿Por qué no llegan los padres en la página 20? Y decías, Joder, hostia, claro, para que la página de los padres funcione necesitamos contar algunas cosas. Si tú quitas las cosas que no tienen gracia en una comedia, las que son graciosas son menos divertidas, porque estás recogiendo como frutos, ¿no? Entonces hay una cosa que sí que es una putada de la comedia a la que estamos acostumbrados en España, porque es de la que puedo hablar, igual en Inglaterra pasa lo mismo, pero solo voy a hablar de la comedia española, es que durante muchos años nos han obligado a ser divertidos todo el tiempo y durante 70 minutos además. O sea, como durante duraciones muy largas. Porque vaya semanita, al fin y al cabo, la gente de fuera, en Madrid, a mí me sorprendía que se pensaban que era un programa de sketches. Sí. Y vaya semanita duraba como 80 minutos. Sí, que había entrevistas, Había vídeos, había reportajes. O sea, una vez que Inquesta, ¿no? Era todo. Entonces, una vez que Falla. estás en prime time, te obligan a dilatar eso y es imposible ser divertido todo el rato, ¿no? Entonces, eso primero es una cosa que nosotros ya teníamos como en la cabeza, ¿no? El hecho de que la pretensión de hacer reír todo el tiempo a alguien es ridícula, es hasta egoísta y, bueno, aparte es que es imposible, no se sostiene. Pero luego hay una cosa que a mí cada vez me interesa más a la hora de escribir comedia, que es que ya no solo no me interesa ser divertido todo el rato, sino que además me interesa que la comedia a veces ni siquiera sea comedia. Es decir, que en un capítulo de 30 minutos pueda haber
no te digo en plan 15 páginas, pero puede haber 10 páginas que sean directamente de drama, sin ninguna pretensión ni siquiera de ser cínico respecto al drama. Es decir, que los personajes lo pasen mal por las cosas que son divertidas para el espectador, pero que ellos sufran. Que es una cosa, por ejemplo, tú ves 8 apellidos vascos, está plagada de gags, pero ellos no sufren. Pero a mí me gusta ahora de repente escribir cosas donde, eso en Bota Juan pasa, el personaje Juan Carrasco, cuando las cosas le salen muy mal, tiene ataques de ansiedad, llora, su familia es un desastre. Cuando decías lo de la comedia, que no sea comedia, creía que te referías otra vez a 8 apellidos catalanes. Pero, no, y hablabas de un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con las nuevas plataformas, pero por completo, y es la duración, ¿no? Antes, pues eso, por razones de que tiene que estar programado el prime time y tiene que aguantar de 10:30 de la noche a 12:30, pues las comedias duraban eso, pues 70 minutos con espacios publicitarios y cosas así. Y las plataformas permiten no solamente series que duran 25, porque si uno se fija en la mayoría de las series de comedia de ahora están en esa duración, sino que también permite flexibilidad, ¿no? O sea, ya no tienes que cuadrar los 25 minutos, lo que sea. Y una de las cosas que me gustaba de Bota Juan es que hay un episodio que de repente dura 35. Es decir, que la mayoría de los episodios duran como 26, 27 minutos y de repente uno dura 10 minutos más. Y eso incluso en términos de guión, de una estructura de telecomedia, pero que mucho que no sean comedias de situación con público, risas enlatadas, son formatos un poco de telecomedia, te permite alterar las expectativas del espectador y todo eso. Y creo que es muy interesante también el tema de los formatos en cuanto a duración. Por ejemplo, Justo antes de Cristo dura 25, 28 cada capítulo. Llevaba en un cajón de Pepón Montero y Juan Mandegán, llevaba pues casi 20 años. Y una de las razones por la que no se había hecho hasta el momento era porque era un formato de 25 minutos, que creo que es fundamental para el género, porque está todo inventado. Es decir, la mayoría de las comedias duran eso, y por algo es, no porque sea un capricho o una especie de norma no escrita, ¿no? Sí, bueno, básicamente es que creo que es muy cansado reírse más de ese tiempo. O sea, como espectador también digo, ya no solo es muy difícil que hacerle reír a alguien tú como guionista durante 90 minutos, que al fin y al cabo creo que sí que puedes juntar 90 páginas de chistes porque tienes 1 año y medio para escribirlo, pero procesarlas, salvo muy pocos ejemplos... Pero fíjate, la que se es una avecina putada. sigue haciendo un 20 de audiencia. Y nunca, O sea, es el modelo tradicional de esto. Todo lo que hemos hablado de 25 minutos, tal, no sé qué, se va a tomar por culo con la práctica. Es decir, con que hay una serie que sigue congregando a 3 millones de personas, o no sé cuánto es el equivalente, y son capítulos de eso, que cuesta 1:30. A mí me pasa una cosa escribiendo televisión con Diego, que una de las experiencias antes de ponernos a crear, en el caso de Diego, dirigir algún episodio de series, es que escribimos un capítulo del Ministerio del Tiempo, de la segunda temporada. Porque nos llamó Javier Olivares, el creador, y quería que escribiésemos uno, que finalmente además dirigió Javier Ruiz Caldera, que estaba preparando además Super López con nosotros. Y yo veía la serie y me gustaba mucho, pero me pasaba algo que decía, joder, qué condena de los 70 minutos. Yo estoy viendo este capítulo, cualquier capítulo de la serie, antes de que se emitiera el nuestro. Y veo que en el minuto 50 esto pega un bajón y no se recupera hasta el final. Menos mal que en el nuestro pasan muchas cosas, ¿no? Menos mal que en nuestro guión, que va, si esto, los 70 minutos se va a pasar volando. Recuerdo ver el capítulo nuestro y decir, esto en el minuto 50 que no hay quien lo salve. O sea, que hay una fosa que es un coñazo absoluto. Y de hecho hicimos el capítulo más corto de toda la serie. Me acuerdo que cuando Javi Ruiz Caldera, que también venía a hacer mucho cine y no había hecho demasiada televisión, aunque luego hizo la serie de Berto, la segunda temporada de Mira lo que has hecho, montó el capítulo, una primera pasada de montaje, y dijo, bueno, pues ahora vamos a repelar para mejorar el ritmo. Y le dijo el montador, no, hay que aumentar, nos hemos quedado cortos, tiene que durar 70 y está en 62. Entonces tuvo que aumentar las pausas. Y es verdad que en ese momento tuve una sensación de admiración absoluta hacia los guionistas de ficción que tienen que hacer 70 minutos y que lo hacen en un montón de series, porque parece que tiene un meritazo, incluso más que escribir 90 minutos de una película, porque por lo menos la estructura de 3 actos está como más definida. En este caso es como una estructura rara, de medio largo, es 1 hora estirada, pero no llega a ser 1:30, es decir, que tiene esa estructura complicada. Y los otros, yo desde luego reconozco que me enfrenté con una arrogancia de, venga, vamos a venir a demostrar a estos que se puede hacer 70 minutos buenísimos, y fracasamos totalmente, aunque el capítulo no quedó mal. Pero lo que quiero decir es, vamos, me habéis entendido. No, yo te voy a decir que realmente mi problema con la comedia 70 minutos, tan habitual en televisión en España, no es tanto que dure tanto,
que también, pero sobre todo es que tenga que haber chistes en todas las Ya, páginas. ya, ya. O sea, si dura 70 minutos y tiene partes divertidas y tiene otras partes en las que no siente la historia la obligación de tener que ser divertida, no me parecería un mal formato. Para mí, el gran error, pero hablo no como guionista, en este caso como espectador, es que yo no me quiero sentar a ver una cosa que dura 70 minutos y que yo noto que cada 15 me hacen un chiste. Porque entonces ya entiendo que todo está articulado. O sea, cuando reconozco que es comedia... Y ese es el mismo problema que tienes en la comedia. Por eso es televisiva la comedia que se hace en cine. Porque Sí, tiene esa sí, cadencia claro, también. exacto. Claro, O sea, claro. lo que más hemos hablado, Borja y yo, de los últimos años de la comedia española, tanto de la que vemos como espectadores como de la que hacemos nosotros, es que casi todas las películas que se han hecho esta década de cine español parecen el piloto de una posible telecomedia que luego haría Antena 3 o Telecinco, y en algunos casos, de hecho, ha ocurrido. Es decir, en algunos casos, efectivamente, han importado la película para hacer la serie. Cuerpo de élite, ¿no? Allí abajo no es directamente, pero puede tener como una derivación de 8 apellidos vascos. Entonces, sí que parece que como que el cine está todo el rato coqueteando con la posibilidad de ser una serie, y a mí me parece una especie de... Pero puedo hacer un pequeña inciso derrota. de esto, porque me apetece hablarlo porque no hemos hablado, y además en público es más gracioso que hablarlo. ¿Algo de allí abajo? No, de allá abajo, de cuerpo de delito y todo eso. Yo recuerdo que cuando hicimos 8 apellidos vascos, y lógicamente fue un éxito y todo eso, empezaron a aparecer lo que en principio eran derivados y les preguntaban siempre a los creadores, actores y todo eso, bueno, ¿y qué esto es a la saga de 8 apellidos vascos? Y los creadores, actores y todo eso decían, no, a esto se nos ocurrió antes a nosotros. Sí. Y claro, Diego y yo en nuestra casa oyendo a gente diciendo que se les ocurrió antes a ellos, pues nos... A mí me daba rabia, ¿eh? No, porque es verdad que en este Pero, sentido... pero el otro en día estos- estuve en una charla y, Sí. y lo dijo uno. Sí, me jode mogollón. Pero es verdad que en ese sentido Borja y yo somos muy diferentes. A Borja no le afectan tanto este tipo de cosas. Yo, tío, lo paso mal. Sí. Sí. Pues me sentía muy ridículo porque, o sea, de repente salía cualquier persona y ya no estás defendiendo la calidad de 8 apellidos vascos, pero estás defendiendo al menos que cronológicamente es de año 2014. Es decir, es que eso es así. Estás diciendo el dato. La fecha de nacimiento, es decir, mi hijo será feo, pero nació ese día. Es decir, entonces, claro, y todo el mundo se le había ocurrido la misma película con nosotros antes. Entonces salía siempre en prensa, no, pero esto es anterior. Y yo recuerdo que tú una vez llegaste a tener escaneado el registro de 8 apellidos vascos, que era 2008, una cosa así. Sí. Y hubo una vez que no sé por qué alguien dijo, y nos calentó especialmente, que tú te planteaste colgarlo en Twitter. En plan, decir, bueno, vamos a... Joder, acabar pero has con dicho esta que polémica. se lo tomas mal eres tú y yo era el que No, aquí pero tú furibundo escaneaste. iba... Joder, vaya, o sea, aquí los Sí, tú hechos... escaneaste, pero fue la única vez que yo te vi así como un poco envalentonado con un tema que a mí sí que, de verdad, el otro día otra vez en una charla hablando de cuerpo de élite, sí, no, pero esto no se os ocurrió antes. Y yo pensaba, tío, de verdad. O sea, es en plan, No, yo creo que es que fue un actor de... Este calentón mío, me encanta, creo que os interesan estas mierdas de dentro, ¿no? O sea, no... O sea, es ahí como morralla. Creo que un actor de allá abajo dijo que la idea de la serie era anterior y encima no le gustaba 8 apellidos. Y ya me parecía un combo. Ah, o sea, sí. como... No, sí. O sea, como... No me jodas, hombre. Entonces ahí fue cuando me vino el calentón Sí. de decir, pero tío, a ver, ¿qué es esto? O sea, vamos a la partida de nacimiento, ¿no? Lo que decías del sí, niño. por lo menos que el nacimiento está esa fecha, ¿no? Pero hay una cosa que antes has citado las series que has Pero te he puesto, por interrumpido ejemplo, con algo y se me ha ido un donde poco... está Gota Juan. Perdona. No, pero que dice una cosa que sí que me parece como guay, que siempre en España, por supuesto, a la hora de trabajar y cuando te acercas a una plataforma de pago, pues tienes la cosa de que miras de reojo y admiras las series de HBO, de Netflix, de Amazon que vemos todos en casa y demás. Pero yo no sé si es que no tengo tanta... tú sabes más de series que yo, ¿eh? Pero yo no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra alguien ha hecho alguna vez una comedia de media hora en blanco y negro, o Arde Madrid es la primera vez que esto ocurre. Yo no conozco. Pues decían que era la primera. Entonces, por eso digo que me parece muy guay que de repente, obviamente tenemos menos medios y demás, esta capacidad de experimentar, si de repente al autor, a Paco León, le apetece que sea en blanco y negro, se puede hacer en blanco y negro, me parece genial. Porque lo que es impensable es que en España se haga una comedia en blanco y negro en cine. Eso es impensable. De hecho, se reían de ti y Ya. de mí porque nos gustaba Nebraska. ¿Te acuerdas? Sí. Que una época que eran los de Nebraska. Era. Sí, y a Pablo Berger hacer Blancanieves, fíjate lo que le costó. siglos. Claro, pero no es una película de 500 Y copias. se le ocurrió antes de The Artist, ¿no? Eso, Eso que claro. dice. Seguramente, ¿no? Yo creo que sí, vamos, no. Sí, ¿no? Vale, pues eso. Sí, no, decir sí, todos. ¿Qué fue antes, allá abajo o 8 apellidos vascos? Ah, vale, no sé si allá dice... ¿Levantar la mano? No. Pero sí que es verdad que hay mucha experimentación. Nosotros planteamos hacer una serie política para ETV, que al final se quedó en una TV Movie, que fue Apayosu,
y no había una preparación para hacer una serie. No, de hecho, fíjate, yo creo que a Aupa Josu lo planteamos porque 8 apellidos vascos no avanzaba. Sí, Bueno, esto era, ya son... era por ahí. Sí, bueno, es que- para mí claramente tenía una cosa de que yo necesitaba hacer una cosa que a la hora de escribir yo lo disfrutase más. Es decir, Sí. yo recuerdo que para mí Aupa Josu, que es de las cosas que no sé si es la que más posible, pues ahí andará, pero es de lo que más me gusta de lo que hemos hecho, juntos y por separado, me da igual de todo lo que yo he hecho, para mí era que después de 8 apellidos vascos yo necesitaba hacer algo que yo como espectador me interesase. Hicimos Aupa Josu, que está escrita por Juan Cabestany conmigo y dirigida por Borja, que se echó en ETV y no llegó nunca a nada. Y lo que nunca es... Yo creo que no les gustó. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó ahí, porque la audiencia no fue... No, lo que pasa es que luego decían, no, si esto era una idea de hacer una TV movie Ah, era un así TV, y todo vale. eso. O sea, quiero decir que TV ahí lo que... Es que yo creo que cambió el directivo que nos encargó la cosa, Ah, vamos, sí. una especie de... Me estaría inventando. O sea, ahora soltaría a chapa como ver las tripas, pero me lo estaría... Si queréis me lo invento. Me parece como más divertido. Pero no llegó. Llegó a emitirse, creo que incluso se ha emitido un par de veces. Hicieron la noche de, ¿no? ¿No fue la noche de Aupa Josu? Hicieron la noche ¿La de Aupa Linares? Josu. Sí, Sí. con gazapos y tal, sí. Encontró errores, No sé. ¿no? Había gazapos, bueno, joder, la verdad Sí es que que había, ¿no? era de un barato... Con Pagafantas salía que entraba el coche por un puente y salía en otro barrio. Pero eso pasa en la película de Coldo Serra también. Sí. Y lo que le dijeron en la rueda de prensa, que claro, que en realidad, hombre, si subes por, yo qué sé, si fuera aquí, por la calle Prim, ¿cómo vas a torcer al paso de No, los gente fueros por ahí? indignada, ¿eh? Gente indignada. En plan de, a mí eso me ha sacado de la película, ¿sabes? Pues, No, pasaba. Había una película que se llama Anónimo, que transcurría en Donosti, que era una comedia de enredo así, que iba a un 600 por el Londres, giraba por el Londres dejando la Concha atrás y aparecía en el puerto. Y me acuerdo de verlo en el cine y oírse ¡buah! O sea que, sí, eso se lo toma la gente muy a pecho, ¿eh? Se lo toman tremendamente a pecho, pero no sé de qué estamos hablando. No, yo quería decir una cosa que me parece como también Voy a mirar la hora. que me sorprende cuando me di cuenta, que es que lo último que estamos escribiendo Borja y yo, que estamos empezando a escribirlo ahora, por primera vez en la historia, o sea, jamás nos hemos hecho una pregunta que sí nos hemos hecho con este proyecto, que fue en las primeras semanas, estábamos todavía como tirando del hilo, teníamos como un poco la idea general, el argumento y tal, pero era preguntarnos, ¿pero esto qué vamos a hacer? ¿Una serie o una peli? Ya, Esta va. pregunta es impensable hace 5 años. Pero tiene que ver con la libertad, con lo que quieres al finalmente hacerlo, ¿no? Sí, no, pero que hace 5 años no vas a hacer una comedia en televisión. O sea, que es una cosa súper reciente. Sí, y es verdad que decidimos lo de la serie, sobre todo para mí por una razón, y es decir, que yo creo que no hay una burbuja ahora de series porque todavía está por llegar. No ha llegado la plataforma de Disney, no ha llegado Apple, esto va a durar, se acaba de instalar Netflix, un centro de producción en Madrid, no creo que sea de un día para otro. Pero sí que es la oportunidad de si quieres hacer la blanco y negro, si quieres hacer una comedia de romanos, si quieres hacer una comedia de política, ahora sí que vivimos un momento en que puedes tener la libertad de hacer un poco la serie que no exactamente como quieras, pero sí que quieras, ¿no? Y casi creo como que eso quieras, no ¿eh? sabemos si dentro de Sí. 5 años lo vamos a tener o dentro de 10. Entonces, me daría pena no aprovechar este momento para... Hombre, evidentemente... yo he estado muy implicado en la serie de Justo en el Cristo de Romanos, pero es una serie que he dirigido algunos capítulos, no he escrito nada y todo eso. Y me apetece crear junto a Diego, que es mi pareja creativa La extraña natural, pareja. la extraña pareja creativa, hacer algo que sea muy nuestro, ¿no? En ese sentido, y que sea algo diferente también a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Una serie donde no tengamos a Julián López diciendo 80 palabras por 20, cada 20 segundos. Sí, pero o sea, sí que me parece como un contexto nuevo que me parece muy interesante. De hecho, respecto al futuro, que siempre te lo planteas, ¿no? Esta cosa de decir, pero bueno, esto que estamos viviendo ahora de las series es una burbuja, en algún momento dado se va a acabar. Esto es una opinión mía y puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? Yo creo que la burbuja podría ser en cuanto al número de series que se hacen. Pero hay una cosa y creo que se van a hacer menos. No sé cuántas menos, pero creo que sí no va a haber una nueva cada mes. Pero lo que creo que sí que ya no va a cambiar y sí se va a quedar, y nos viene muy bien a los guionistas, creo que es un momento muy guay para ser guionista ahora, es que la manera de hacer las series sí ha cambiado ya para Sí. siempre. Es decir, hace 10 años, cuando se estrenaba una serie nueva, era la nueva serie de Globomedia o la nueva serie de Bambú o lo que sea, la productora, me da igual. Pero ahora de repente la gente que hace las series, bien por el director o bien por los guionistas, son ellos la cara creativa de la serie. Es decir, que de repente el espectador va a empezar a descubrir que si le ha gustado esta serie, le convendría ver la siguiente serie de los mismos que la han hecho, no de la misma productora, porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que la burbuja podrá cambiar en el número de series, pero esta manera industrial Sí. de hacer las cosas sí creo que ya se va a quedar. Y hay una cosa que ya ha cambiado
que es como más de interna, pero para que os hagáis una idea, es que ahora las cadenas se reúnen directamente con la gente que hace las series, es decir, sin la productora. Otra cosa es que la productora te quiere acompañar, pero Netflix, cuando quiere hacer una serie, quiere hablar contigo como director o como guionista. Y luego, una vez que ya le dan luz verde, luego se incorpora una productora a resolver todos los temas que son financieros y más de hacer un service, ¿no? Entonces, esto sí que ha cambiado, porque esto hace, no, ni siquiera 10 años, menos, hace 5 años yo creo que era totalmente impensable. Y yo en Botajuan, por ejemplo, sí he notado esa cosa de la responsabilidad. Claro, yo con Borja he escrito muchísimo, pero he tenido una cosa que es una bendición, que es que confío plenamente en Borja, porque específicamente en el tono, como que yo me había acostumbrado a que yo no tenía ninguna necesidad de pactar con el director en qué tono se hacen las cosas. Me refiero a que la misma página que tú escribes de comedia, la misma, sin tocar ni una coma, en función de en qué tono se lo toma el director y qué tono traslada a los actores, cambia totalmente, hasta el punto de que las mismas frases pueden tener mucha gracia o ninguna gracia. Yo con Borja de repente me había acostumbrado a que esta cosa, pues ya, Borja sabe cómo se hace, y efectivamente yo veía el resultado y era como me lo había imaginado. Cuando de repente haces una serie y te colocan como showrunner, que es lo que le llaman ahora al guionista que tiene la última palabra en algunos aspectos de la serie, como puede ser el montaje, el casting, las ubicaciones, o sea, las decisiones más creativas, de repente sí que me vi en la necesidad del conflicto, que es una cosa que yo no he vivido contigo. Es decir, yo no me he tenido que pelear con Borja nunca por nada, y cuando ha habido que hacer peleas es cierto que se las ha comido Borja por ser director. Es decir, que si ha habido que pelearse por algo en una película, yo me enteraba porque Borja me llamaba en plan agobiado porque se había peleado con un productor. Ahora, una cosa que va a cambiar en la manera de hacer series es que los guionistas van a ocupar ese lugar de tener que, si quieres, porque yo defiendo mucho al guionista que solo quiere escribir y que no quiere hacer nada más, me parece maravilloso, y de hecho yo en una serie próxima no me importaría nada no ser showrunner. Pero ahora el guionista tiene la posibilidad, no la obligación, de si quiere controlar su producto, comerse toda esta serie de marrones e incluso discutir con los directores, que es una cosa que era... Claro, yo te puedo contar el punto loca. de vista de ser director y tener al showrunner, ¿no? Es decir, que el punto de vista de Diego es el del showrunner que tiene que trabajar con otros directores y discutir cómo es la serie, cómo interpretan los actores, qué tono tiene. A mí lo que me ha pasado es que a mí me llaman con unos guiones ya escritos para dirigir una serie de capítulos que ni siquiera son los primeros, además, es decir, que yo justo antes de Cristo dirijo tercero, cuarto y quinto de la primera temporada. Y claro, yo tengo a un guionista que es showrunner mirando monitor y dando... No es que dé ok a las tomas como diciendo esta ya me vale o esto, pero sí que si por ejemplo doy una toma por buena porque me ha gustado cómo estaba el actor y a él no le ha convencido, me pide otra. Él habla también directamente con los actores. Esto al principio a mí como director me costaba un poco, más que... Yo no creo que me llegase a molestar, sino que me ponía un poco en guardia, ¿no? Luego me acostumbré y vi que incluso era mejor porque el 99,9% de las veces tenía razón. Pero porque tenía la serie más clara incluso que yo en cuanto a tono. Que esto del tono, al final, sobre todo en comedia, es lo más importante. Y es algo intangible y extraño e ingobernable y no... Es que es lo que decía Diego, la misma página de guión puede tener 800 resultados diferentes. Y sí que es verdad que eso ya es bastante generalizado. La suerte que yo tuve es que tenía a un guionista showrunner pues muy currela en el sentido de que es un tío que lleva sumergido en la serie no sé cuántos años. Entonces tiene clarísimo el tono, está siempre, está atento y todo eso. Pero me consta que hay otras producciones donde... Claro, es que no hay... ¿Cuál es el trabajo más diferente? Bueno, el trabajo más diferente a un guionista es ser un director o estar en un rodaje. O sea, un guionista es un tipo que está tomando vino con casera en su casa y de repente un rodaje es que no tiene nada que ver en cuanto a estructura, en cuanto a tal. Entonces, si tú estabas escribiendo en tu casa postergando las decisiones de esta frase ya la cambiaré y todo eso, en rodaje eso no existe, no existe todo eso. Montaje sí que se parece más, es decir, que un guionista, yo sé que a Diego, por ejemplo, le gusta más trabajar desde el montaje porque sí que tiene, ¿no?, un sentido de la escritura más, claro, muy parecido y además es el punto más determinante. Pero también, pero un rodaje, a lo mejor un guionista no tiene por qué saber que no puede repetir esa frase porque si no, no van a poder hacer el contraplano del tipo que dice la réplica y la secuencia no va a estar terminada porque los eléctricos te cobran la hora extra a 800 euros, yo qué sé. Es decir, que el trabajo del guionista es opuesto al de
al de alguien que está en rodaje, sea un director o sea un productor ejecutivo que está en rodaje y todo eso. Pero sí que ha cambiado. Sí, luego aparte creo que hay diferentes perfiles, porque de hecho yo hablando con Aitor Gabilondo, que es el showrunner de Patria, que se está más ahora grabando por aquí, ¿no? Por Donosti, me decía que, claro, tú tienes una dificultad que es, si como showrunner vas a estar en todo, es decir, vas a estar desde el casting hasta el montaje y también en el combo, un director bueno puede decir, bueno, pues coño, pues llama a un realizador de publicidad y que te haga lo que a ti, yo voy a estar ahí y tal. Y Aitor lo que decía es que él no va a rodaje y dice, no, yo llamo a directores que me gustan y el set es su terreno. Y luego yo en montaje puedo elegir tomas y más, pero en el set la última palabra es del director. Pues dice, porque si no yo no puedo llamar a gente acojonante. Yo no voy a decir a un tío, oye, vente, que soy súper fan tuyo, pero voy a estar en el combo diciéndote cuál es la buena. ¿Sabes? Porque yo como director, o sea, si yo fuera director también entendería, ¿y para qué voy yo? ¿Sabes? En plan, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que te falta técnicamente saber colocar la cámara. O sea, No, a mí me vino guay porque me daba seguridad, ¿eh? Al principio ya os digo que era como una situación nueva para mí, pero a mí me daba tranquilidad de cara al tono, sobre todo, básicamente. A tener la toma bien, a que la decía exactamente como... Sí, porque en realidad yo sí que me planteaba la dirección de la serie como poner en imagen y hacer realidad la serie que tenía en la cabeza estos tíos. Sí, vamos, o sea que en ese sentido... Pues yo qué sé, ya digo que me costó, pero al final lo hice. Sí, sí. Sí, aparte, también creo que ocurre una cosa. Si vemos las series, las que hemos estado hablando, muchas veces surgen porque una cadena, una plataforma de pago, llama a un director de cine español que mola y eso te da un nombre, ¿no? En plan, la nueva serie de, yo sé, Rafa Cobos o quien sea, de Rafa Cobos, no, perdón, de Alberto Rodríguez o de quien sea, ¿no? Pero claro, en realidad, creo que culturalmente todavía no estamos hechos a que el guionista le pueda decir a un director que viene del cine, para mí esta secuencia te ha quedado larga, la vamos a quitar entera. ¿Sabes? Como que en realidad todavía estamos en un tránsito. Pero pasa, ¿eh? A mí me ha pasado en la serie. Sí, pero igual o sea, tú te lo has contra tomado, mi pero bueno. opinión se han montado cosas. Yo, por ejemplo, en la serie quería que hubiese 2 secuencias con música y al final va sin música. Yo lo veo y digo, no tienen ni puta idea estos. Pero sí que sucede, ¿eh? Y vamos, que te pueda fastidiar más o menos o tu ego se pueda haber arañado o lo que sea, pero es verdad que no sé. Sí, pero creo que todavía no hay la pero la que cultura. esa naturalidad. Faltan años de hecho, hay una serie muy exitosa de Netflix en la que el director un día tenía al showrunner en la sala de montaje y el director le llamó al productor para preguntarle, oye, este chico que está diciéndome lo que tengo que hacer, ¿quién es? En plan, de cómo puede ser que el guionista me esté... ¿no? Entonces, ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Élite? No, sí. Vale. No, que no. No, entonces creo que lo que está faltando todavía es que en algunos casos sí siempre tenemos como el prejuicio de sentirnos más pequeños que los anglosajones y que queremos imitarles en todo, pero en esto, por ejemplo, todavía creo que faltan horas de vuelo para que los directores... No, sí, has puesto el ejemplo esto. del director, o sea, Movistar... Ahora es verdad que están llamando a más a gente de tele, pero su primera apuesta era hacer esas películas de 12 horas y cosas de esas y llamar exclusivamente a directores que no habían hecho televisión. Pues ahí estaba Alberto Rodríguez, Urbizu, Marcol, Chesgay, o sea, bueno, Chesgay ya creo que había hecho de tele. Y Alberto Rodríguez era realizador de televisión de los tiempos de Canal Sur, pero vamos, o sea, Juan y Medio, sí, yo creo que hacía el programa de Juan y Medio. Pero es verdad que venía, no, aquí ahora la tele se pone seria y llamamos a la gente del cine que sí que sabe que es una chorrada. Un poco en la línea que os decía de los capítulos de 70 minutos y todo eso. Joder, quien tiene más méritos son los que están haciendo en tele todo esto, escribiendo esto en 3 semanas, no nosotros escribiendo un guión de largo en no sé cuántos meses. Lo que quiero decir es que creo que sí que se han dado cuenta de que, pues yo creo que con el éxito quizás de La Casa de Papel o con Fariña o con series que no son las de siempre, o sea, no es la típica serie de familia que va al bar y desayunan todos con los Tetrabricks encima de la mesa. Pero es gente de televisión, o sea, yo qué sé, el director de Fariña, que es Carlos Sedes, que es un tío que ha hecho poco cine, pero siempre vinculado a la productora que ha hecho. Digo, joder, este directorazo, o sea, ves Fariña y dices, ¿pero quién ha dirigido esto? Y es un tío de tele, entonces yo creo que sí que hay más cierto respeto. Movistar pues ya empieza a hacer series que no vienen exclusivamente de gente que viene del cine, y creo que eso es algo que enriquece mucho, porque al final pues pasa un poco... A mí, por ejemplo, la serie que hizo Marcol me encanta, Matar al Padre me parece de las más infravaloradas que se han hecho, pero sí que veo ahí diciendo...
pues si llego a juntarlo todo y a hacer una película, pues es una película, ¿no? Y creo que la gente de tele tiene otra disposición. Nosotros nos sentimos un poco amparados un poco por eso, porque empezamos haciendo sketches en televisión y creo que la idea de la tele siempre ha estado como muy presente en nuestro trabajo y creo que no hacemos... Yo creo que no hacemos distinción, no nos ponemos ahora vamos a hacer tele, aunque lo hacemos precisamente por el contexto que favorece poder hacer una serie que nos apetezca mucho hacer y tener la oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? No, y de hecho lo que decía antes, que además esto que os contaba de que el proyecto que estamos escribiendo, me refiero a hace 2 meses, cuando decimos, oye, ¿y esto que nos mola? ¿Pero qué hacemos? ¿Una peli o una serie? La respuesta ha sido una serie. Es decir, que son respuestas que de repente te sorprenden. Yo recuerdo que en la promo de Super López estábamos, con Javi Luz Caldera, estábamos los 3 juntos y nos preguntaban en fotogramas o no sé dónde, ¿cuál es vuestro siguiente proyecto? Y de repente nos habíamos dado cuenta que en los 3 el siguiente proyecto era una serie de televisión. Y 3 diferentes. Y 3 diferentes. Entonces yo recuerdo que en ese momento luego comentamos con Javi, en plan, coño, ¿cómo ha cambiado, tío? ¿Cómo ha cambiado la ficción, ¿no? Para que de repente estemos haciendo todos series. Pero además que no las haces porque, oye, no, que estoy sin curro, voy a volver a la tele. No, es que es donde quieres, de hecho es donde quieres estar, porque la idea esta que os digo podría tener posibilidades de repente si vamos a una cadena, que tal vez no, pero les podría interesar. Pero no vamos a ir a una cadena de televisión que haga cine. Vamos a ir a una cadena de televisión que haga televisión para hacer una serie. Y eso es un cambio... Sí, yo creo que además el tema de las plataformas de cara... También a las pelis de plataforma que hemos hecho también, pero sobre todo a las series y que tiene que ver un poco con esa querencia, también afecta a las productoras, ¿no? Afecta a los creadores en el sentido de que lo que ha dicho Diego antes de que te llaman a ti, ¿no? Y hacen grandes fotos del talento, ¿no? Joder, todo el rato hacen fotos como que parece como estas que hacen de Vanity Fair, pero es con todos los directores, productores que tienen y todo eso. Claro, hemos vivido durante muchísimos años una situación en que para financiar una película tenías que llamar a 8 o 12 puertas, porque para hacer una película tienes que tener pues, una televisión generalista, una televisión de pago, una televisión autonómica a lo mejor, le sumas al Ministerio de Cultura, un gobierno autonómico, que a lo mejor tienes que llamar a un montón de puertas para conseguir 8 puertas y hacer el puzzle, ¿no? Creo que a los productores les ha dado la posibilidad a las plataformas de que tienes un interlocutor solo, que además no te puede dar mayor o menor medida el coñazo, pero no tanto además como todas estas 8, este grupúsculo que incluye también, por ejemplo, la distribuidora que ponga la película en los cines. Pero creo que esta sencillez, después de muchísimos años de esto, ha influido para que yo que sé, incluso un productor te anime a trabajar en una serie. O sea, que quiero decir, yo que sé, yo le digo a mi socia Ana Piña, tengo una idea de una peli para estrenarla en cine normal, que llamaríamos a Televisión Española o a Telecinco, no sé qué, o una serie para HBO, y me dirá, joder, la serie, porque evidentemente resulta más sencillo y con mejor calidad de vida. Quiere decir que te da menos la barrila esta situación. Y luego yo creo que durante muchos años vivíamos como con una especie de idea difuminada, pero que estaba siempre en la cabeza, como que las películas perduraban más, ¿no? O sea, que al fin y al cabo hacer una película, hostia, que era hacer una película y que quedaba más que la televisión, ¿no? Como que la televisión como que pasa y que la gente que la ve cuando se estrena está guay, pero luego como que ya se desaparece y nadie te vuelve a hablar de una serie que hiciste, pero sí de una película, ¿no? Y en cambio, claro, luego te pones a analizar y cuántas películas españolas se estrenan y no las ve nadie. Hombre, es que cada semana se estrenan 12 películas, claro, 15. y mueren en una semana. Es decir, que en ese sentido, la idea que podíamos tener de que el cine era una cosa como con más peso a la hora de perdurar, ya ni siquiera ese es un argumento de Pero da un defensa. poco de vértigo, ¿eh? Por ejemplo, yo estaba pensando, diciendo, ¿cuándo se estrenó Vergüenza? Y la sensación, Vergüenza de la segunda temporada de Movistar, la sensación que tenía era que se había estrenado hace 8 meses y simplemente habían pasado 4. Es decir, que yo, fíjate, el otro día había en Madrid un cartel muy grande de la serie de los romanos justo antes de Cristo y yo lo han quitado. Y es como, bueno, entonces ya se va a olvidar completamente esto. Es decir, que también la sensación de tener que ofrecer continuamente novedades, pues es una estrategia que, por ejemplo, HBO no tiene. Entras en el portal de HBO y ves The Wire y dices, bueno, estos no apuestan por la última novedad. Pero sí que Netflix tiene una estrategia muy clara de ofrecer novedades continuas, porque si no ofrecen novedades la gente tiene la sensación de que está pagando absolutamente para nada. Y eso crea, pues lógicamente, este consumo diferente al que estamos viendo, pero también algo efímero, que no te digo que el cine esté mejor en ese sentido, porque lógicamente a mí me hace gracia siempre
muchas veces oyes a directores hablar y todo eso, no, a mis películas, claro, o las amas o las odias, no crean indiferencia, no se enteran de que se ha estrenado. O sea, a mí me ha pasado yo lo he contado un montón de veces, después de hacer nuestra segunda película, No Controles, que al contrario que Pagafantas fue mucho peor y un fracaso, me preguntaban, bueno, la siguiente película después de Pagafantas, ¿para cuándo? Y decía yo, no, la estrené hace 2 meses. No, pero cuéntalo de la tortuga. Eso iba a contar ahora vale, mismo. Vale. No, a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver, pero me hace mucha gracia, ya con el paso del tiempo, que claro, Pagafantas no es que fuera un mega éxito, pero sí que dio la sensación de que ha ido muy bien, porque había tenido en general buenas críticas, era nuestra primera película y había ido, pues eso, relativamente bien. Entonces nuestra expectativa con No Controles, que de hecho la hicimos porque decíamos, joder, Pagafantas es una comedia romántica, pero tiene sus defectos, vamos a intentar hacer una comedia romántica más redonda y todo eso. Y se estrenó pues con menos dinero para promoción, o sea, se estrenó un poco de aquella manera y encima tampoco tengo muy buenas críticas. Pero bueno, estábamos esperando que por lo menos, quizás no fuera el éxito de Pagafantas, pero que estuviera ahí. Y resulta que todas las noches en una cuenta de Twitter publican el top 10 de las películas, ¿no? Lo que han recaudado aquel día. Calculábamos estar como cuartos o quintos, ¿no? Sí, de hecho Pagafantas yo creo que entró tercera o cuarta y decíamos, bueno, pues a lo mejor está quinta o sexta y todo eso. 12:30 de la noche, 1 de la noche. Noche de Reyes. Sí, es verdad, se estrenó el 5 de enero. La Noche de Reyes, metafóricamente, nos trajo carbón a Diego y a mí. Yo te llamo por teléfono a la Me llamas una por de la teléfono y me mañana. dices, oye, que no aparecemos. Y como, ¿cómo que no aparecemos? Que no estamos en el top 10. ¿Cómo que no? Y de repente me meto en el ordenador y digo, y en el 10 ponía Sammy la Tortuga. Y era como, ¿qué es Sammy la Tortuga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podía entenderlo. O sea, ¿qué es Sammy la Nunca habíamos Tortuga? escuchado hablar de una película de animación que era Sammy la Tortuga, que no existía en nuestras Pero que cabezas. creo que es una película de animación checa o... Bueno, checa sería buena, o sea, otra húngara o no sé. Y que lógicamente, yo creo que ni siquiera No Control estaba a la 11, porque podías tener la expectativa hasta la 11, creo que estaba a la 12 directamente. Pero a mí me encantó como la nota de prensa, la que escribían Sí, desde nuestro bueno. lado, que decía, No Controles entra directamente en el top 14. O sea, un top que no ha existido. Eso es de la leche, la de la leche. Pero sí, eso me lleva a recuerdo de Sammy la Tortuga, con lo cual es verdad que no sabes muy bien, es efímero, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate, hablábamos del éxito, la relatividad de la sensación de éxito. Hace un par de años se estrenó la película, la adaptación de la obra de teatro de La Llamada, y se estrenó otra adaptación de teatro que era Toc Toc. Toc Toc recaudó como 6 millones de euros, ¿no? 6 Sí. millones o algo así. Y La Llamada, dos y medio. Sí, por ahí. La sensación de éxito de La Llamada, comparado con la de Toc Toc, era descomunal y la había triplicado Toc Toc en recaudación. Es decir, que igual que pasó de hecho con Pagafantas. Había películas que habían recaudado más, pero la sensación de éxito, porque es una suma de críticas, reacciones del público. Bueno, de hecho, fíjate, hablamos de eso como ejemplo de Super López, que ha hecho una taquilla alucinante, pero que no ha dejado el pozo de que sea una película que, vamos, que no ha gustado. No da la sensación de éxito que a lo mejor... O fíjate, justamente de Javier Caldera, su película que menos había recaudado es Promoción Fantasma, que lo preguntas y dices, a lo mejor es la de más éxito, ¿no? La sensación de éxito que es muy relativa. Y evidentemente con las series pasa lo mismo, sobre todo si Movistar, en vez de publicar audiencias, hace listados absurdos De porcentajes, ¿no? de porcentajes. La peste, 100%. ¿100% de qué? Vergüenza, 80%. ¿Pero qué es 80%? ¿Pero qué es esto? Es como los de Vox diciendo... calculando los escaños. ¿Cómo que con 16 tenía 23 y al 100% tiene 24? Sí. Decían eso. Así, en escrutinio. Sí, el escrutinio. Tenían 4.500 escaños. Deberían tener. Pero sí, que hace eso las televisiones y es verdad que son muy secretistas en este sentido, ¿no? Sí, O sobre sea, todo las plataformas de pago, ¿no? Nunca sabes. De hecho, nosotros hicimos Fe de Tarras con Netflix, pero también hay una. Iba a decir, nunca supimos cuánta gente la vio, ni te dicen ni si mucho ni poco, no te enteras. Pero recuerdo que escribiendo Fe de Tarras también había una cosa que a mí me gustaba decir: vamos a hacer una película, yo me la voy a tomar exactamente igual que si fuera una película de cine. Pero me aliviaba saber que no ibas a tener momentos una como el de tortuga Sammy la Tortuga. Claro, o sea, que no iba a haber. Eso es lo que... Porque realmente estrenar una película en salas. Nosotros hemos vivido la experiencia de que ha ido muy bien y también la Tortuga Sammy, ¿no? Pero yo si tuviera que elegir,
prefiero no jugar a ese riesgo. Es decir, que me parece muy desagradable. No me gusta esta cosa de que el lunes... Pero la sensación es rara, ¿eh? Yo me acuerdo, que justamente estaba yo en Donosti en ese momento cuando se puso, porque fue el 12 de, ¿no? Era puente, claro, había venido al puente, pues eso, a visitar a mis padres, que por cierto están ahí sentados, un aplauso para ellos. Y mi hijo, que era pequeñito en ese momento, bueno, sigue siendo pequeño, pero es un cabronazo, que es madrugador, estaba a las 9 de la mañana jugando con él a alguna cosa yo ya aburrido y con sueño. Porque eso es lo bueno de la serie de Berto. Te dicen que es muy dramático y maravilloso, pero no te dicen lo coñazo que a veces es. O sea, no se habla de lo aburrido que es la paternidad en algunos momentos. Bueno, el tema es que me llega un mensaje de alguien que era el día que se estrenaba, se colgaba a las 8:30, 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, de un tío que ya la había visto. Y yo estaba en pijama con mi hijo ahí diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, tenía la sensación, evidentemente, no quieres un estreno en la Gran Vía con la alfombra roja y todo eso, con el estreno, pero sí que daba la sensación de que la habían subido. Han colgado la película. ¿La han estrenado? No, la han colgado. Está subida a la plataforma. Es WeTransfer, te anuncia que tu archivo ha sido descargado. Entonces, evidentemente, yo no renuncio a hacer eso, pero a mí me gustaría que la siguiente peli de largometraje que hiciese, volver a vivir la experiencia de estrenar el cine, y eso que nosotros tuvimos la suerte de estrenarla en el Velódromo, que fue una experiencia alucinante, ¿no? O sea, que todo eso. Es verdad que luego, cuando te metes en... O sea, os hablaba antes del director que piensa, no, a mí se me ama o se me odia y crea indiferencia. Cuando vas a estrenar una película... Esa frase? Es muy ridículo. Muchísima Sí, gente. no Hombre, lo he escuchado nunca. ya digo yo que el 80% de los directores o directoras de España ha dicho a un momento que ellos Se odia. no dejan indiferente a nadie. Bueno, el tema es que cuando estás... Hay una cosa que pasa cuando estás... Y que entró un poco con lo que decía de No Controles. Cuando estás metido en la promoción de una película, que has hecho tú la película, todo eso es tu película. Parece que no existe otra cosa en el mundo que todo eso, y te da la sensación de que todo el mundo habla de eso, de que está en todas partes y bla, bla, bla. Y me acuerdo que de hecho el estreno de No Controles, que fue eso, en la Gran Vía de Madrid, en uno de estos cines Capitol grandes, parecía que habíamos hecho la comedia definitiva. O sea, interrupción de aplausos... ¿No te acuerdas? Sí, el pase. El mejor pase que hemos estado en nuestra vida. Mucho mejor que... Eso, por ejemplo. Bueno, eso parece un psicópata que va a alzar y va a tener un láser aquí, de repente. Claro, nosotros nos la prometíamos muy felices en ese momento y luego pasó lo de Sammy. Por eso digo que la burbuja que te crea... Yo me acuerdo también en Vaya Semanita, no nos enterábamos de si gustaba a la gente o no porque estábamos trabajando todo el día ahí. Es decir, nos pasábamos allí de 9:30 de la mañana a 11 de la noche todos los días. Hasta que el primer día que fue Sí. Gros, ¿no? Recuerdo Sí, perfectamente. en este bar, se llama el Paseo del Chofre, ¿no? El que se para Sí. desde la calle Miracruz, ¿no? La peatonal. Sí, por ahí. Ha hecho el edificio nuevo horrible, que parece Darth Vader. Pero bueno, joder, ¿pero qué es eso? Es que había un No he edificio visto muy yo bonito el ahí. edificio, No, no he lo he visto hoy y he dicho, pero joder. Era un sitio de salchichas donde estábamos, como de Sí, Frankfurt. sí, hay un bar ahí. Y de repente empezamos a oír, ¿no? En la mesa de al lado que estaban hablando Sí, de Vaya Semanita. De Vaya Semanita. Fue la primera vez que bien. escuchamos hablar, sí, como que alguien había visto un sketch y demás, y la primera vez que escuchábamos a alguien hablar del programa, y es verdad que poco después como que empezó a subir de audiencia, ¿no? Bueno, por lo menos la cosa es que No Controles fue un éxito en Renfe. Ah, Lo sí, ponía en el tren. En el AVE. Ojo, o sea, el cine español con el AVE y el Albia gana mucho. Ahí es donde su territorio natural. No sé, a mí me ha llamado alguien diciendo, joder, están poniendo No Controles, la gente está con los cascos y se está descojonando viva todo el rato. Sí, o sea, éxito de AVE yo creo que es... No, Deberían haberlo puesto en la carátula. No, pero funcionar en un tren, una comedia, a mí me parece un reto cojonante. O sea, la tele es así de pequeña. Y está a 7 metros de ti. Hostia, que no es fácil, con gente yendo y viniendo. Y sí que es verdad que yo hay películas que jamás hubiese visto. Claro, yo utilizo no el AVE, sino el Albia Irún Madrid, ¿no? Entonces hay películas que yo jamás hubiese visto que las ves en una tele así, con unos cascos. Porque los cascos de Renfe, ¿tú te los has puesto alguna vez? Que si me he puesto alguna vez... Que son como te has bañado en la concha. Tú Pues escuchas claro que sí, psicofonía, o sea. no escuchas... ¿Eh? No, pero hay gente que lleva sus cascos y tal, y a ti te pega como llevar unos cascos buenos. Ah, no, yo utilizo eso. pillo los de ahí. Pero que escuchas psicofonías del arcipreste de Ita. O sea, es como una cosa lejana, ¿no? Próximamente en Netflix. No, pero sí, además, yo muchas veces no me pongo los cascos y como muchas veces pongo los subtítulos, sí. la veo así. Sí. También, ¿no? También. Cine mudo.
No, además ahora ponen película y documental. Antes eran 2 películas, ahora ponen documental. Pero sí, Horrible. vamos, es éxito de AVE, pero bueno, No, pero no antes sé. has dicho una cosa que yo quería... Es Porque que luego, voy a- no sé si hay preguntas. Sí, es que decíamos, no sabemos de qué hablar y llevamos hora y 10 Pero no, hablando. yo quería decir una cosa que has dicho una cosa que es totalmente cierta, que es que la percepción que sí tienen las películas muchas veces de si han tenido éxito o no, no tiene que ver con la taquilla, es decir, que se Sí. genera una imagen y demás, que eso es un fenómeno bastante curioso a estudiar cómo tú puedes... Y con las conseguir- series más todavía, Y claro. con las series más todavía porque ni siquiera existe el dato. Pero luego a mí me ocurre también una cosa, que es que en tu relación personal con tus películas ocurre un poco lo mismo. Es decir, yo no recuerdo, a la hora de qué películas me gustaban a mí más de las que hemos hecho, no tiene nada que ver ni con la percepción de éxito ajena ni con la taquilla. Por ejemplo, yo le tengo más cariño a No controles que a Pagafantas, le tengo más cariño a Fede Tarras que a 8 apellidos, es decir, como que... Sí, a mí me pasa lo Luego es contrario. raro, sí, no A tiene- mí me tengo más panilla para Fantas que a No Controles, a pesar de que No Controles es una película que te hablan más del personaje de Julián López, de cuando Juan Carlitos, te preguntan todavía si vas a hacer un spin-off, una secuela con el personaje. Quien la haya visto, no quiero irle flipado aquí diciendo, me preguntan todo el día eso. Pero hay gente que le gusta. Pero yo tengo la relación rara con la película porque lo pasé muy mal rodándola, porque íbamos a tener X presupuesto, luego no, quería muchas cosas de la peli que al final no. Pero sí que es verdad que le tengo manía, pero por circunstancias ajenas a la propia película, porque de hecho es de las películas que la gente más te dice que le ha gustado. Pero la aman o la odian. Entonces, no sé. Yo no sé si la mano a nadie, pero no deja a nadie indiferente. Eso te lo puedo asegurar. Oye, preguntadnos Sí, cosas. sí, ¿no? Yo si creo tenéis que- alguna pregunta, no Ah, sé mira, si hay una pregunta. algún azafato No- con no micro se ve a las- o ¿Hay micro? o a viva voz. A viva voz. Sí, hay micro, hay micro. Va para allí. Ah, azafatas, vale. Joder, igual se ¿cómo oye. cómo va Donosti? Vamos, Igual se le oye. se le oye. No se le ve. ¿Y un foco? Sí, no se ve nada. Ah, es Ahora. mía. Ah, Gracias. Gracias. De repente- ¿Se oye? Sí. Bueno, empiezo por romper un poco el hielo con un comentario académico. Ah, mira qué bien. Yo soy profesora en la universidad, pero lo que os quería contar es que hace poco, recientemente, hace un año así, me pidieron que escribiera un artículo en un número especial de una de las mejores revistas más prestigiosas, revistas académicas sobre cine en el Reino Unido, y era un número especial sobre 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Hombre. Como fui la última que me llamaron, me tocó 8 apellidos catalanes. Los de 8 apellidos vascos ya estaban todos escritos. Me llamó muchísimo la atención cuando leí todos los artículos que salieron que había unas referencias muy precisas y muy concretas a Vaya Semanita. Es decir, estos británicos y estas británicas, estudiantes de cine y académicos, si habían visto episodios de Vaya Semanita, controlaban perfectamente lo que habíais hecho ahí, lo ponían en relación para escribir sobre 8 apellidos vascos y tenían un nivel de conocimiento de Vaya Semanita que me sorprendió, realmente. Solo era un comentario para terminar. Son superfans de Gorka Ochoa y ¿Ah, sí? Pagafantas es una película de culto en el Reino Unido, que lo sepáis. O sea que cuando sale Gorka Ochoa en los O comentarios... sea, quieres decir que es como Sammy la Tortuga en España. Bueno, es que a eso iba. O sea, ha superado con mucho a Sammy la Tortuga y todo lo demás, que también es que me parece realmente me llama mucho la atención, ¿no? Salen comentarios, sale, por ejemplo, Gorka Ochoa en cualquier película y ahí están todos estos profesores académicos británicos de cine en Birmingham, en Manchester. Gorka Ochoa, wow. O sea que habéis creado un personaje de culto con Gorka Ochoa, con Pagafantas y también con Vaya Semanita. Eso es lo que os quería decir. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso, aplauso. ¿Más preguntas? O comentarios, Ah, mira, sí que hay, sí, laudatorios lo que sea. como estos siempre son Sí, pero bienvenidos. sí, ahí hay algo. Hola, buenas tardes. No quiere. Pues mira, yo soy estudiante de periodismo y recuerdo que, bueno, que empecé mi carrera de informática en Cádiz, en el puerto de Santa María, vivía entonces, era donde veraneaba y así, ¿no? Y sí que recuerdo bueno, que estaba en un foro de internet y ese foro, bueno, ya desapareció porque, bueno, tenía pues licencia para compartir mucha información, también para descargar películas y todo esto. Y bueno, pues empezó pues un proceso largo en el que pues comenzaron, digamos, a cerrar las webs de descargas de películas y todo esto. Y en el foro había una sección que no recuerdo bien, explicaba un poco que bueno, que Pagafantas
el término pagafantas viene de una película que, bueno, digamos, un vídeo que grabó pues una persona anónima, y esta persona pues era nada más y nada menos que pues un pervertido, ¿no? Que básicamente lo que hacía era pues grabar a una chica y tal. Pues era un poco pues para que supierais el origen de la... No, yo bueno, veo no es ese exactamente así. vídeo. De hecho, conozco perfectamente el caso. Emo y metalera es el vídeo. Sí, eso Ya es. sabéis Yo toda la conocí verdad. Sí, a la claro. abogada y todo, pero Como el soy término no periodista, pues- el término no nace en ese vídeo, de hecho. De hecho, nosotros yo recuerdo que había monólogos en el Club de la Comedia cuando estábamos escribiendo la película que se llamaba... El Vamos, amigo no de estamos la diciendo chica. que eso nos ocurre a nosotros antes, sino a No, otros de otros. que había ¿eh? anteriores, o sea, que el término nosotros llegamos súper tarde, pero el del vídeo, de la metalera, también llegó tarde. Es decir, en plan que ni siquiera... Pero les sirvió sí, para sí, eso. sí que existía de... Sí, yo conocí al abogado ahí. de la chica en un curso de verano en... El abogado de la El abogado chica. de la chica, pues le denunció y Ajá. estoy hablando mucho con el abogado de ella, sí. De la metalera esta. Claro, le denunció por colgar el vídeo, coño, ¿cómo no va a denunciar? Ya, no, pero me flipa eso, que Sí, coincidir con el claro, abogado de claro, tal, me- no sé. se vino él me saludó y tal, muy majo. Muy bien. Pero sí, lo conocíamos. Conocíamos ese vídeo. Y bien, y bueno, pues felicitaros también pues por la charla, porque está bastante entretenido, y bueno, me he estado durmiendo bastante porque, bueno, pues porque ahora estoy un poco, me fuma un porrillo y eso. ¿Que estás un poco? Que ha fumado un porro. Ah, sí. Ah, muy bien. Sí, muy bien, dice. O sea, la pregunta más que qué, no sé. Ah, sí, muy bien. O sea, máximo. Ah, no, que ya que te he dicho que estaba deprimido. Sí. Deprimido, que me ha alegrado la charla porque estaba deprimido, ¿no? Lo típico que te... Un porrillo. Ha dicho porrillo. porrillo. Yo he puesto, yo he quitado Pues el- a lo mejor se te ocurren unos chistes hartos, luego nos Sí. los pasas. Más porros habéis fumado. Más o sea, porros, más preguntas que- otras drogas. ¿Alguien ha tomado otra droga? mira, aquí hay- que era- Ahí va el micro. Sí, aquí, Ahí sí, está a el la micro chica detrás. de rojo. O hay otra. Hay varios micros, joder. ¿Qué droga has tomado? Yo no me he drogado, Ahí está, no sé vale. si eso suma o no suma. Que... ¿Se puede decir que las series son tu droga, en cierto modo? ¿Eh? No, yo lanzo una pregunta, en concreto con algo que ha dicho Diego antes, que me ha sorprendido porque otras veces he oído lo contrario. Es posible. Es muy mi Que estilo. a la hora de... que crees que una de las diferencias, y en concreto que justo de las dos, la que iba a perdurar, en cuanto a esta aparición de las nuevas plataformas, es que precisamente sí va a dar importancia, o crees que se está dando importancia y que Sí. eso va a tener continuidad, el hecho de la autoría, ¿no? Sí. De los creadores, la figura del creador, que se le prima Sí. en este momento, ¿no? Al creador. ¿Crees que eso ocurre en todos los casos, también en un novel ¿También en un qué? os ha pasado en un novel, en un creador que no Ah. ha realizado hasta ahora, o os pasa a vosotros y a aquellos que ya hayáis conocidos previamente a acceder a una plataforma de estas? Es decir, un nuevo creador que haga una película para Netflix, ¿también crees que se va a beneficiar de esa circunstancia que comentas? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo se está grabando en Málaga una serie que se llama Malaca, que surge de un guionista, no sé su nombre, me respetando todavía no me acuerdo, pero es su primera serie, y le han puesto a Javier Olivares como productor para echar una mano, pero la autoría es suya, es decir, creo que cuando surges igual de la nada para la cadena, para productora, van a pedir que tengas a alguien al lado que te dé algo de solvencia, pero creo que hace 5 años el caso de este chico hubiese sido que le quitan la serie y la hace Javier Olivares. Claro. Y Javier Olivares el otro día insistía en la mesa ronda, decía, pero quiero dejar claro, soy productor ejecutivo, la serie es de este chico que se llama Daniel, pero no me acuerdo el apellido. O sea, que creo que incluso en estos debuts también está cambiando. O sea, creo que ya empieza a haber el entendimiento de que para la cadena lo importante es quién escribe directamente la serie y no quién la produce, como ha sido toda la vida. Entonces, yo lo que quiero decir es que creo que eso sí poco a poco va a perdurar. Creo que se harán menos series y que posiblemente no habrá una mensual, pero todo esto que está cambiando creo que Pero se le has quedará. dicho 2 veces lo de la serie mensual, o sea... Es Movistar estos pero, meses, pero tú ¿no? estás suscrito algo al catálogo al catálogo de al disco- Benca, a catálogo Benca, disco o sea, a Benca la serie. No, pero todos los meses Eh, Movistar estrena una serie. Todos los meses estrena una, Pues eso pero, es. pero bueno, hay más plataformas, quiero Es decir tu que... cadena, ¿eh? además es tu cadena. ¿Eh? Movistar es tu Ah, cadena. Movistar sí es mi cadena. Es tu paquete. Un paquete. Que no, pero vamos, sí, perdóname, que sí, que, No, que eso, Movistar va que una- por mes. explicarlo mejor, pero creo que sí que de toda esta Un- explosión un de las buen series y demás, ejemplo. Yo no porque- sabía y me parece sí, muy Malaca interesante. además me hizo un momento de ilusión de
la está escribiendo con Isa Vázquez, que sí conoces. Sí, la sí, chica a Isa morena. Vázquez lo conozco. O sea, han hecho como un equipo de guión de gente que no tiene la experiencia como para que ellos sean elemento de promoción, pero sí se les ha dejado hacer la serie. Pero les han reforzado con gente de más veteranía para que, simplemente creo que más bien para evitar que cometan errores, no para decirles lo que tienen que Y hacer. se llama Malaca porque transcurre en Málaga. Creo que sí, no sé. Es de... Y no es pensaba un llamarlo thriller. de Málaga a Malagón o algo así. Malaguita. Malaguita. Malaguita era el que salía en Torrente, el Ah, karateka. Malaguita, el karateca, es verdad. Sí, sí, el karateka. Pero sí, como que yo creo que incluso para la gente que debuta... A ver, la parte negativa, bueno, no negativa, pero la parte realista en la que tampoco hay que trasladar un mensaje de optimismo ridículo, lo que yo creo que sí que es difícil es que a alguien que debuta se le abran tan fácilmente las puertas, es decir, que mande un documento a Netflix y Netflix lo lea entero. Pues eso sí que sigue siendo difícil, como lo ha sido siempre en O el no lo van a cine. ver directamente. Tampoco Netflix te va a robar la idea, que es muchas cosas que muchas veces No. los guionistas Es que no la lee, debutantes yo nos creo. preguntan, ¿no? Sí. Como en plan, no, es que le mando la idea y a lo mejor me la roba y veo una serie que se ha hecho. No, directamente no va a leerlo. No la van a Muchas leer. veces. Entonces sí que obviamente hay una lógica que es que toda esta explosión está beneficiando más a guionistas y directores que ya estaban en una posición, eso es cierto. Pero creo que lo interesante sería que esos guionistas y directores aprovechen esto para formar un andamiaje y decir, bueno, pero hablad con los autores, de manera que dentro de 5 años o cuando sea, gente que ahora está estudiando, que está empezando a escribir cosas, Claro. sí tenga la posibilidad de ser showrunner de su serie, si quiere, insisto, porque yo creo que los showrunners no me gusta cuando sea la imagen de que es como un peldaño por encima del guionista. Creo que es una lección interesante para el que la quiera, pero creo que intentar escribir bien un guión, solo intentar escribir bien un guión, es un reto acojonante. O sea que solo quedarte con eso está guay. Pero creo que sí que la gente que debuta más lentamente que los que ya tienen un nombre van a poder acceder a este tipo de autoría. Sí. Siguiendo con esto, pero por otro lado, ¿no veis que cadenas como Netflix, que es la más evidente, fagocitan con su nombre una película de Netflix, una serie de Netflix y, sí, había un director, hay un guionista detrás? ¿No creéis que muchas veces la marca, Sí, sí. creo que Sí. decías antes, que no les interesa la audiencia, les interesa el producto? Sí, sí. ¿No creéis que también ese lado... Y a veces va a la contra del producto. Una de las cosas que pasó con Fede Tarras es que creo que dio la imagen con el cartel que pusieron ahí enfrente de la equitativa. Dio la imagen de una imagen que no tenía la película. Es decir, que hablaba de una comedia mucho más provocadora. De hecho, fue polémica. Bueno, fue polémica un poco porque me acuerdo que estaban desplegando el cartel. Alguien en Donosti sacó una foto, la colgó en Twitter y me puso mi dirección. Yo retuiteé esa foto y a los 20 segundos un periódico ya, con una foto que me habían pillado del cartel ni siquiera desplegado, decían polémica con el cartel de Netflix. O sea, era físicamente imposible que hubiera polémica. Pero la si esto hubiera pregunta, desplegado. perfecto, la pregunta es Pero, una cosa sí, interesante, que en el cartel ponía una película de Netflix. Sí, no, pues a eso es lo que sí, iba. no Eso de me Borja, he claro. ido por una derivación, pero eso sí que ponía una película de Netflix, no había referencia a los actores. Era de igual manera que ahora mismo Diego ha dicho antes que las series son imagen de marca, hay que pensar que, claro, hablaban antes de páginas de piratería. Las páginas de piratería están en total decadencia porque puedes, por una escasa cantidad, permitirte pagar una suscripción entre varios de Netflix, que a lo mejor por 2 euros entre 4 colegas te puedes, 2 o 3 euros, estar suscrito a Netflix. Pero creo que esto viene de una situación anterior, es decir, que primero te colocaron el móvil, luego el ADSL, luego la banda ancha, luego el paquete de fusión y ahora te colocan los contenidos, porque ya tienen a todo el mundo con móvil y con internet. Y cuando han querido las empresas de telecomunicación, han empezado a producir contenido. Pero claro, ya no te anuncian fusión tal, te anuncian series. O sea, Vodafone anuncia Juego de Tronos, se anuncia anunciando que tiene Juego de Tronos. Es decir, que en realidad estamos hablando del ejemplo de Netflix, pero que pasa un poco con todo, que es su publicidad. Y hablan de una marca pues que a ellos les importa mucho imponer y que en el caso de Netflix ha sido muy exitoso. De igual manera que un poco es absurdo, o sea, Telecinco está obsesionado con poner la marca Mediaset o A3 Media, cuando en realidad la gente sigue diciendo la 4 o la 5. O sea, es como que... Pero A3 Media consigue, ¿pero qué es A3 Media? ¿Pero qué me está contando? Y vuelve a poner boom. Pero sí que es verdad que fagocitan, pero bueno, yo creo que poco se puede hacer, porque poco se puede hacer sin quedar como en el ególatra, ¿no? Diciendo, no quiero que ponga una película de Netflix, quiero que ponga una película de Diego San Juan, que es como le suelen llamar a él. A ti te han confundido con el hijo de Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? Muchas veces.
Muchas veces. En Porque el se ABC. llama- se llama David San José. José. David En San el ABC, José. en la crítica del ABC, que era Boccherini, ¿no? Sí, Boccherini era. de Pagafantas era. Para Fantas ponía escrita por Cobiaga y Diego San José y entre paréntesis hijo de Ana Belén y Víctor Manuel ponía. Entonces yo recuerdo, y además cuando ya pasó 2 veces, yo recuerdo que se lo conté a mi madre como anécdota, en plan, joder, pero fíjate qué gilipollez y tal, que dicen que soy hijo de... Pensaba que se iba a reír. Y un silencio brutal a otro lado. Entonces mi madre, que es de Estepa, que es andaluza, cerca de Sevilla, que jamás utiliza frases lapidarias nunca en su vida, lo primero que me dijo fue, dice, bueno, ¿qué tienes pensado hacer? Y te digo, hombre... ¿Qué acciones legales? Dices, pues he estado con el abogado de la emo y metalera Sí, de la Pagafantas metalera. y vamos a llamar... No, pero mi padre quería que yo llamase a ABC para, por favor, pedir que se retratasen de sus errores. Le dije que no lo iba a hacer, obviamente, y mi madre me dijo la frase vitalicia y eterna para mí, que fue, Diego, tú tienes tu madre. No, pero volviendo a la pregunta que decías, pero sí que es verdad que sí que he notado el último año, por ejemplo, que hay una valorización muy clara del talento. O sea, hace un mes o algo así salió la foto de, no actores, sino de directores, guionistas, directores y directoras, guionistas y productoras españoles que trabajaban con Netflix, ¿no? Donde, bueno, veías a Mariano Barroso, veías a Valera Tienza, la productora, veías a Sergio Sánchez Arévalo, Sí. vamos, veías, y creo que eso sí que está cambiando, que creo que una vez instalen ya la marca, creo que es un poco, sobre todo porque la sensación que teníamos cuando hicimos Fede Terras es que por un lado estaba el departamento de contenido y luego el departamento de marketing, que funcionaban de manera completamente independiente. De hecho, nosotros como productora, la producía Mediapro la película, y hacíamos como carteles, hacíamos como cosas que ni siquiera lo miraron. Ni siquiera lo miraron porque era como clarísimo. O sea, estaban anunciando una cosa determinada y iban a piñón fijo, pero creo que estaba empezando a valorar el tema autoral y creo que tiene que ver mucho pues con ejemplos mucho que escapan a nuestro control o nuestro punto de tal como Roma de Cuarón y cosas así. ¿No? Sí, pero entiendo la pregunta. Sí que hay Sí, una sí, cosa no, de, no, de que fagocitan las películas totalmente, son de sí, sí. Netflix y son de Amazon Sí, y demás, sí. y sí, algo ahí. Excepto la de Scorsese, que es de Scorsese, ¿no? Pero las demás son, Claro. son por debajo. ¿Más preguntas? Había aquí. Bueno, hay bastantes. Sí, aquí había 2. Vale, luego detrás de José hay otros. Hola. Muy buenas. A ver, primero me gustaría saber cuáles son o han sido vuestros referentes en el humor a cualquier nivel, desde el chiste, la realidad o gente que ha hecho humor toda la vida. Y luego una segunda pregunta, en una sociedad en la que estamos en este momento en plan fast food, que se consume todo rápidamente, ¿cuál sería el ingrediente ideal para que el humor, esa pequeña píldora de humor que habéis hecho, perdurase? Pues como han podido perdurar obras de los Monty Python o de Berlanga, por ejemplo. Gracias. ¿No empiezas tú? Lo Empiezo que no yo. me gusta. A ver, yo en los referentes, una cosa que notamos mucho en Vaya Semanita es que lo que notamos que estaba cambiando en ETV con Vaya Semanita es que eran los guionistas y Borja, que era director, éramos la primera generación que había crecido viendo televisiones privadas. La gente que venía a hacer los sketches más largos, los que hacían los Lubiers y demás, eran sketches como más dilatados y demás. Entonces, Más sí que teatral, ¿no? Más teatral. Nosotros veníamos, por ejemplo, al Ataque, que es un programa de Alfonso Arús. Resulta que nunca habíamos hablado de él, igual en el colegio, en el instituto, y en el equipo de guión de Vaya Semanita hablábamos constantemente. Y para nosotros, al Ataque era un tipo de croma que hacíamos, un tipo de sketch mucho menos currado técnicamente, pero que nos resolvía unos segundos y demás. Entonces, ese tipo de humor televisivo, en lo que va de tele, sí que para mí fue una influencia. Y luego has citado a los Monty Python, que yo los veía mucho en ETV porque repetían constantemente Monty Python en directo en Hollywood Bowl. Lo vi 8 millones de veces. Además lo echaban de madrugada, lo tenía grabado. Y a raíz de eso fui construyendo, buscando el sentido de la vida, que es mi favorita de los Monty Python. Y luego ya más tarde, a partir de ahí ya fue derivando, pero siempre buscando como una cosa en plan del sketch, como más de ese tipo de humor más corto, que a mí sí que me marcó la escritura en los primeros años. Más allá de los referentes más clásicos de cine y demás, yo creo que a mí lo que me ha hecho escribir de una manera determinada son las piezas cortas. Sí, bueno, es verdad. Hombre, lo bueno de la comedia es que tiene un abanico muy grande y que no es lo mismo Aterriza como puedas que El Verdugo. Y es verdad que todas son comedia y cada una te influye de una manera. A Diego y a mí, en algunas cosas que hemos pretendido hacer, pues eso de comedia más tristona y todo eso, todas las películas de Alexander Payne como About Smith, donde verás que nos ha influido bastante. Y Election, que nos parece una comedia como muy
muy divertida. Luego, por otro lado, nos ha tocado mucho hacer comedia romántica, ¿no? Es decir, que hemos cultivado mucho la comedia de chico-chica, que incluso en 8 apellidos vascos no queríamos que fuera comedia romántica, queríamos que fuese la historia de enfrentamiento cultural. Más agua, gracias. De enfrentamiento cultural, pero no teníamos pensado que fuera por ahí, pero sí que nos tragábamos mucha comedia romántica, pues nos encanta Matrimonio de Conveniencia o Notting Hill o cosas así. Pero es verdad que en cuestiones de humor es como muy variada. Desde luego, lo que nos parece lo máximo en cuestiones de sofisticación de humor es el The Office inglés, ¿no? Sí. Yo creo que es la mayor influencia. Sí. Hombre, en Bota Juan o en Aupa Yosu y todo eso era totalmente. Era como aplicar el modelo de VIP o de Thick of It, de In the Loop, de Armando Iannucci. Bueno, Bota Juan es muy VIP, ¿no? En ese sentido. Pero la comedia... yo creo que la comedia británica de un poco más rollera, una comedia de la incomodidad o todo eso, yo creo que es la mayor influencia que tenemos, ¿no? Sí, y bueno, la segunda pregunta sí que me parece súper complicada, dificilísimo, ¿no? De qué ingredientes tiene que tener una comedia para que perdure, sobre todo porque creo que la comedia es un género que está muy castigado cronológicamente, es decir, que envejece mucho antes que un thriller o que un drama, porque muchas veces la comedia va respondiendo a temas que socialmente en ese momento son más o menos llamativos, ¿no? Entonces yo a veces veo cosas que hemos hecho hace 5 años y me parecen súper antiguas, porque estamos utilizando el vehículo de la comedia para contar cosas que ya, por ejemplo, pueden estar superadas, ¿no? A mí, por ejemplo, Pagafantas me parece que la vi en Nantes el año pasado y la disfruté más que nunca, pero me parecía que había envejecido mal temáticamente. O sea, que la importancia que se le da a la relación chico-chica y tal me parecía como... Entonces la comedia lo tiene bastante jodido en ese sentido, en el sentido del perdurar. Yo diría que el único ingrediente que sí que reconozco que puede hacer que una comedia perdure más allá del consumo del año de su estreno, es que trate de, que eso es una cosa en plan que se dice mucho, pero que luego cuando vas trabajando sí te das cuenta que es importante, que es que trate de algún tema realmente jodido, no en el sentido dramático, o sea, no me refiero a que Fede Tras habla de ETA, sino que igual es una comedia aparentemente comedia romántica, igual te está hablando sobre la soledad, por ejemplo. Entonces, esa excusa de utilizar un género aparentemente domesticado o que no es de perdurar como la comedia romántica, pero que trasluce luego otros géneros más pequeñitos, otros temas más pequeñitos, me parece que son como buenos ejemplos. Por ejemplo, El apartamento, para mí que es una comedia muy tristona, aunque realmente no me da bajón verla, pero sí que hay momentos que me parecen como muy sórdidos, creo que le ayudan a perdurar. El hecho de que la comedia no sea meramente frívola me parece que le ayuda a perdurar. Pero luego está el otro extremo, que es la comedia que consigue la carcajada basada en la frivolidad, que me parece un género muy complicado, pero Aterriza como puedas es posiblemente una de las 5 películas más importantes. Perdura, ¿no? Y cómo perdura. De las 5 películas más importantes que he visto en mi vida. O sea, porque me parece la película más difícil de escribir de todas las que he visto nunca. O sea, es complicadísimo que Aterriza como puedas funcione constantemente, ¿no? Entonces, para mí hay como esos dos extremos, pero creo que el 90% de la comedia se sitúa ahí en medio. Y esa es la comedia como jodida, que es la que hacemos casi todos. Y es jodido que perdure, ¿no? Que ni es directamente tratar un tema que es complicado de contar a través de otro género, ni consigue triunfar en los 90 minutos de excelencia, ¿no? Que es un reto muy jodido. Sí, algo que me pasa a Diego y a mí, que de hecho hoy, que desde que tuvo Sarampión no nos habíamos visto casi, es que conforme pasan los años y más comedia hacemos, porque además nos hemos dedicado siempre a hacer comedia, menos convicciones o menos certezas tenemos, ¿no? Y creo que eso nos pasa que cada vez somos más inseguros porque partíamos al principio de hacer comedia y decíamos, no, esto tiene que ser así, tal y tal y tal, con lo cual cada vez tenemos menos claro cómo se debe hacer. Lo que yo creo que sí que es importante, y no es una fórmula, sino un aspecto, es que si tienes una combinación de un personaje más o menos divertidamente escrito y un actor en estado de gracia, en eso, o sea, el buen personaje. Lo que se recuerda y lo que perdura es el buen personaje. Es un ejemplo que con la Aterriza como puedas no sirve porque no te acordarás. Hombre, te acuerdas a lo mejor de Lloyd Bridges, ¿no? Cuando elegí mal día para dejarle el pegamento. No, pero no piensas en los personajes. Sí. El piloto y la azafata no son. Bueno, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen te dice que es como la presentación de Leslie Nielsen. Lo confiamos en usted. Hombre, Leslie Nielsen, Fran Drebin, hazlo como puedas. Sí. Es bastante memorable. Sí, pero yo creo que la importancia del personaje, de igual manera que en una serie de misterio o en una cosa de culebrón o de thriller, la serie o la película es tan buena como es el malo, o sea, el malvado me parece fundamental en ese sentido. Y, por ejemplo, joder, es que Juego de Tronos se está quedando sin malos, no sé. A mí el
el hijo puta del bastardo este, el otro. No, no digo bastardo en plan insulto, ¿no? Es que era la guerra de los bastardos. O sea, creo que las cosas son buenas o malas dependiendo del malo. Y en la comedia no pasa con el malo, sino quizás con el protagonista o el secundario que te permite mayores locuras, ¿no? Había otra pregunta ahí. Sí. Gracias. Bueno, una cosa que me ha producido bastante vértigo es cuando habéis dicho que Vaya Semanita lleva 15 años, hace 15 años que que se empezó a hacer hace 15 años. Se empezó hace 15 años. Sí. Bueno, de hecho, si alguien se atreve a trasnochar un poco, todavía en ETV la puedes ir viendo. ETV4, ¿no? ¿Cuántos canales de ETV? ¿26 no hay? No sé, yo ETV23 se emite... ¿no? Cada año muchos. Gillette añade Sí, una Gillette hoja, Match. sí. ETV Match 4. ETV Match 4. a partir de una hora voy haciendo zapping hasta que lo encuentro. Y la verdad que sigo disfrutando de los capítulos, lo mismo que al principio. Qué bien. Quería haceros una pregunta. Es decir, vosotros habéis citado a Lurbier, pero realmente fuisteis vosotros los que empezasteis a hacer humor sobre vascos. Sí, pero Lurbier es verdad que tenían cosas... Sí, muy sí. Quizás Pero- más políticos, aquí Sí. en este caso más... Sí. Lo que me pareció una apuesta valiente por bueno, todos los que participasteis en este proyecto. Mi pregunta es la duda que he tenido. ¿Tuvisteis algún tipo de problemas cuando se empezaron a emitir estos chistes rompedores, vamos a decirlo? Sí. Pues no, joder, esto daría para otra charla entera, pero no, pasaba una cosa, y es que el programa no era tan político en principio, pero sí que había un momento como de que ETV quería una imagen más moderna, no quería ser la tele que simplemente tenía Bercholaris y los concursos de perros ovejeros, que a mí me fascinan, ¿no? ¿No? Hay un plano general de un prado y una pantalla con un pastor haciendo... ¡Sí, sí! Y otra con el perro, ¿no? O sea, multipantalla, como Jaime Rosales, Polivisión. Bueno, pero querían dar esa imagen como nueva, ¿no? Y es verdad que en ese momento ETV apostó como por el humor. Apostó por un programa muy grande que era La Gran Evasión con Carlos Overa, que era una especie de versión del programa que hacía Buenafuente en Cataluña de una otra cosa, pero aquí, que no fue muy bien, y el nuestro, que empezó fatal. O sea, teníamos unos datos de audiencia terribles, pero que ese fracaso de los primeros programas hizo que arriesgásemos más. Yo me acuerdo de Óscar Terol, estábamos reunidos, el director, los guionistas, todos diciendo, joder, nos va fatal, cada dato de audiencia es terrible. Hacíamos chistes de vascos, pero nada especialmente político. Y Óscar contó un sketch que quería hacer con los Lubiers y que nunca se atrevió a hacer. Y fue el primer sketch que hicimos de los Sánchez, de aquel matrimonio salmantino que tenía un hijo charaina y otro de la ETA, ¿no? Y contó el sketch y lo hicimos, pues vamos a hacerlo, total. O sea, yo creo que fue la gran lección. Yo creo que Vaya Semanita me dio dos grandes lecciones. Una, la del fracaso, que el fracaso muchas veces te permite hacer cosas que no te atreverías a hacer si tuvieras éxito. Y luego la segunda lección fue la humildad, porque yo me fui, cuando empezó la segunda temporada me fui y dije, bueno, me voy a echar de menos, el programa va a haber un bajón. Hicieron un 40 de audiencia. ¿Y volviste? No, eso ya cuando me fui definitivamente. Ah, vale. No. Eso fue una gran lección de humildad. Pero esto más o menos para decir que sí que había una época como de apertura y no hubo problemas nunca. Sí que es verdad que al año siguiente hace un sketch que nosotros hicimos con gran alegría porque competíamos siempre contra Gran Hermano y Cuéntame, que siguen existiendo. Es increíble. Los jueves. Y no había Cuéntame o Gran Hermano, no me acuerdo cuál, creo que no había Cuéntame. Y justamente era, bueno, esta es la oportunidad para que el programa tenga audiencia. Y ya el programa 10 o algo así. Lo que nos salvaba era salir en los zappings, que había programas de zappings en Telecinco y cosas así, salíamos mucho en los zappings. Y hicimos un sketch que era, no sé si quien está grabando esta charla hacía sus sketches, muchas veces. Era una patera de Soria que llevaba la Concha. Sí. Porque decían que aquí se vivía muy bien. Y me acuerdo que no fue polémico porque no había Twitter, no había tal. Pero al año siguiente nos enteramos de que en el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco, el Lehendakari y los consejeros habían hablado de ese sketch y no les había hecho demasiada gracia. Porque además venía una noticia de que la consejera de Cultura había dicho, no, quien venga aquí tiene que hablar euskera, tiene que adaptarse y todo eso, entonces era un sketch de inmigración.
pero más allá de eso, ¿no? No, yo, de hecho, bueno, yo no estaba cuando, justamente es que fue una época que no estaba cuando fue el 11M, que eso fue complicado, ¿no? Bueno, aquella noche no hubo programa, o sea, el 11M cayó en jueves, entonces aquella noche no se emitió Vaya Semanita bueno, pues porque todavía no se sabía lo que había ocurrido, ¿no? en Madrid. Pero sí que es verdad que yo creo que vivimos aquella experiencia con un grado de libertad absolutamente alucinante, es decir, Euskal Telebista jamás se metió en los contenidos del programa, podíamos hacer sketches donde ardían banderas de España. De hecho, el único que no se emitió... porque ardían muchas banderas de España, sí, porque era un sketch, el argumento... Ah, sí. Sí, el argumento era que la mayor fábrica de banderas de España estaba en Euskadi porque era donde más se quemaban, entonces necesitabas... Entonces yo me acuerdo... De hecho, se grabó una parte vieja. No, en Amara. En Amara. Fuimos aquí a Amara y le forramos... Estamos hablando del año 2004. O sea... Le forramos a una señal de escaparate de banderas de España. Claro, había alguien de producción, oye, ¿podemos grabar un sketch para ETV? Ah, sí, sin problema. Y de repente aparecemos con 400 banderas de España y era en Amara Nuevo. Le forramos la mercería de la señora, la forramos de banderas de España, que estaba acojonada la señora. Entonces, como en ese episodio era el mismo, se casaba el rey, el príncipe, en ese momento. Y había 400 sketches con banderas de España todo el rato. Y ETV vio el programa y dijo, mira, este de la fábrica podemos dejarlo para otro momento porque salen 400 banderas de España. Sí, además había imágenes de archivo porque decíamos que eran multimillonarios y entonces metíamos imágenes de archivo de mítines de la izquierda Berchale donde quemaban, que eran reales, es decir, era un sketch que sí que visualmente, hostia, o sea, que yo en un momento dado, incluso la única vez que hablaron para que no emitiésemos algo, lo puedo entender. O sea, pero creo que sí que tuvimos una libertad alucinante que uno en principio igual no esperaría, ¿no? Que de repente, no, que sepas que TV es la cadena de mayor libertad, porque cuando luego fuimos a Made in China no había esa libertad en televisión española y en otras cadenas ha sido, perdón, mucho más complicado. Aquí la verdad es que yo creo que se dieron cuenta que el programa iba a ir muy bien de audiencia por esa vía, que además iba a dar una imagen de ETV de cara a un público más joven que igual no estaba conectando mucho con la cadena y que le rentaba, y bueno, le rentaba durante 10 político años, también, ¿eh? O sea, quiero decir que era la época en que los dos PNVs estaban debatiéndose. O sea, el PNV más renovador y todo eso, y el PNV de Eguíbar. Joder, es que estoy hablando aquí un House of Cards. Y estamos hablando de Vaya Semanita, de sketches en croma. Pero es verdad que Ortúzar era el jefe de TV. Es que, de hecho, los mandos intermedios de TV, o sea, los jefes de TV, vieron el programa y dijeron, esto es una mierda, no vamos a hacer este programa. Pero de repente lo vieron Ortúzar y Bingen, ¿no? Sí, sí. ¿Mendizábal? Zubiría, ¿no? Zubiría. Mendizábal es el músico, claro. Lo vería en su casa. Y dijeron que había... Y creo que eso, no sé, a lo mejor lo estoy flipando un poco... pero creo que había una causa política ahí. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que no sabían de qué pie cojeábamos. Es decir, que hacíamos sketches pues riéndonos de yo qué sé, de gente que hablaba en euskañol. O sea, uno de los primeros sketches era Academia de Euskañol, que se grabó aquí, en una academia en Mumbai. Es que yo reconozco a Donosti por sketches de Vaya Semanita donde he rodado. O sea, es como, aquí esto, aquí lo otro, tal, no sé qué. Y sí. Ahora, lo que yo sí creo es que no fuimos valientes, porque creo que para que un programa sea valiente tiene que haber con una especie de concepción de que estás jugando con fuego, ¿no? Entonces, hostia, si eres consciente del peligro y aún así decides recorrerlo, eres valiente. Yo creo que nosotros fuimos más una cosa más de inconscientes, es decir... Sí, éramos muy chavales. Sí, coño. O sea, no valorábamos... O sea, yo hoy en día sí que me di cuenta de que hacíamos cosas que, hostia, que yo hoy en día no las haría, pero que era más por una falta teníamos 20 y pico años y más. Pero valiente yo nunca me sentí escribiendo sketches en Vaya Semanita. O sea, era más que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Si no lo haces así. Hay dos preguntas. Ya tienes el micro. Aprovecho que tengo el micro. Bueno, estoy encantada de ese recorrido que habéis hecho, pues de la primera cine, tele. Sobre todo yo, que en fin, ya por la edad pertenezco a una generación. O sea, cuando yo era pequeña, mi madre hablaba de las películas de Charlton Heston o de Liv Tyler. O sea, bueno, mi madre dice que cuando le da un tirón en la pierna, dice, me ha dado un tirón de pover. ¿A que sí? ¿A que lo dices? Clargable. Luego me fui aficionando al cine y entonces ya empezábamos a reconocer películas por los directores, ¿no? Pero es verdad que los guionistas, yo creo que el primer guionista que tengo en la cabeza pues era Rafael Azcona, ¿no? por todas las películas, con Berlanga, otras españolas. Pero yo creo que os tengo que felicitar porque estáis viviendo el boom de los guionistas, ¿no? De unos años aquí, pues tú decías antes, ¿no? La importancia de los guionistas y
Y es algo que yo he aprendido después, ¿no? O sea, ni te planteabas que había guionistas. Entonces, por eso me gustó mucho pues, todo el recorrido. Y luego, respecto a las referencias que antes han preguntado también, habéis hecho una mención de pasada a lo que era a lo de las comedias de situación, de risa enlatada. Pero me gustaría que hablarais un poquito más, que algo conoceréis, me imagino, que son viejísimas, antiquísimas, ¿no? También de mi época. Estas comedias inglesas, algunas americanas, ¿no? Tipo Los Roper, Sí. o Las Chicas Las de Teac. Oro, o incluso Aquellos maravillosos años, ¿no? Que entonces es un formato televisivo totalmente, pero yo creo que ahí también los guionistas tenían Claro. un papel No, es que hay importantísimo. Era tradición tipo sketch, con eso. casi, ¿no? Y de hecho en ETV echaban muchas, ¿eh? Porque yo recuerdo que veía mucho Sí primer ministro en ETV. Una parte de Sí. Gasteac. El diputado fantástico, que era de Rick Mayall también, pero es verdad que nosotros que decimos, claro, se habla mucho de la edad de oro de televisión, pero, joder, ojo, o sea, quiero decir que también hace unos años existía Friends, y hace años existía Seinfeld, y hace años, pues eso, existía Jóvenes o muchísimas series muy graciosas, o Los Roper, o Apartamento para tres, o, Sí, también, claro. o un montón de comedias que nos gustan. A mí me gustaba especialmente una comedia que justamente fue Canal Plus, que empezaba a emitir series como más raras de telecomedia. Bueno, en realidad también se emitían Friends y Seinfeld, pero que se llamaba Búscate la vida, Sí, que era claro. del año 90 y algo. Que es donde empezó Charlie Kaufman, donde tal, o sea, que era completamente surrealista la serie porque el protagonista se moría todos los capítulos, cada episodio. Era un tío de 30 y tantos años que era repartidor de periódicos todavía. Y es verdad que a mí una de las cosas que más me ha influido, joder, ¿sabes? De comedias, ver Las Chicas de Oro ahora y no he envejecido ni un pelín porque son todos chistes de la muerte y de estar enfermo. O sea, empieza la serie y es decir, joder, me duele la pierna, jajaja. Hace no sé cuánto tiempo que no me veo los tobillos. O sea, es todo el rato así y alucinas. Y creo que nosotros, justamente por lo que decía Diego antes, de que nos habíamos criado mucho con la televisión, que para eso nosotros eran como referentes clarísimos. Yo no me acuerdo, claro, creo que los vi porque los tenía grabados mi madre, pero había una serie que se llama Enredo, que era una parodia de los culebrones, ¿no? ¿A que sí? ¿A que sí? La veías Enredo, pero dilo. Le digo a mi madre, que lo diga. ¿A que te gustaba Enredo mucho? Me parecía, bueno, aún tengo alguna grabada y la suelo poner de vez en cuando. Y Las habrás digitalizado. La gente que pensará que está en VHS, pero bueno, para pirata mi madre, ¿eh? Vamos. Mi madre, yo soy presidente de una entidad de gestión y mi madre es la mayor pirata. No es como un drama de esos, ¿no? Es como en Traffic Michael Douglas tiene una hija drogadicta. Pues Michael Douglas es el tío que controla la droga. Bueno, sí, pero bueno. Pero sí que, joder, telecomedias en casa hemos visto a lo loco, muchísimo. No sé si hemos respondido a algo. Sí, hay otra pregunta. Sí, hilando un poquito la anterior, que estabais hablando de los problemas, si habíais tenido con Vaya Semanita y demás, yo estaba pensando todo el rato en algo que está ahora, es un tema que lo tenemos candente todo el rato y vosotros como guionistas o los cómicos y demás lo tienen ahí, que es el tema de los límites del humor, ¿no? Entonces, ¿De verdad nos vas a preguntar por esto? Evidente. Nunca hemos hablado de esto. Entonces, como sé que, bueno, pues tenéis Sí. opinión y os he oído alguna vez también, es bueno, pues a ver, ¿cuánto os está afectando todo este tema a los que escribís comedia, de alguna manera? Si realmente todo el tema también de las redes sociales está influyendo algo en la forma de hacer comedia o en las comedias o incluso, bueno, en este caso también en los actores que hacen monólogos también, que en ese sentido yo creo que son los que más les influyen, pero bueno, en el tema de las series también podría ser, ¿no? Sí, Entonces, yo te voy a decir esto, lo que acabas de decir creo que es la clave. Yo creo que les está afectando más a los que hacen monólogos, pero que hacen monólogos muchas veces con un tipo de corte en el cual están buscando casi ser polémicos, ¿no? Lo que pasa es que para mí tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que a nosotros no nos ha tocado nunca porque nunca hemos pretendido hacer A pesar del polémica, tema, ¿no? ¿eh? Incluso con Fede Tarras, que era en plan que nosotros no queríamos hacer una película provocadora, queríamos hacer una película sobre gente que se aburría en un piso franco, pero no queríamos hacer chistes. O sea, la película no emparentaba con el cartel ese que había ahí, ¿no? Pero entonces por eso creo que a nosotros nos ha tocado mucho ese tipo de polémica, pero a los monologuistas sí. Ahora, yo creo que el gran tema que además emparenta tu pregunta con la anterior es qué hubiese pasado si Vaya Semanita se hace con Twitter estando vivo. Eso sí que es más complicado, porque igual que ahora de repente se juntan cómicos y sacaron hace poco con Pedro Sánchez una especie de foto que era en plan con el maltrato no valen chistes,
Alguien podría haber dicho en el 2003, con el terrorismo no valen chistes. Es decir, si tú interpretas mal la comedia y crees que el tema es el objetivo de tu chiste, alguien podría haber dicho, no, con el terrorismo no vale hacer comedia. Lo que pasa es que realmente dentro del tema está a qué diana disparas. Es decir, dentro del tema hay diferentes vertientes y no cualquier chiste con un negro es un chiste racista. Depende de lo que hable el chiste, ¿no? Entonces creo que esa capacidad lectora de la comedia creo que no está muy bien desarrollada muchas veces en el espectador. Es decir, muchas veces no se sabe dividir lo que tú estás diciendo de lo que dice el personaje y eso provoca que haya gente que cree que el monologuista efectivamente piensa lo que está diciendo en un escenario y eso provoca lo que está provocando, ¿no? Con Ortega Lara, con el de Iggy Rubin y bueno, con un montón de ejemplos. Creo que, claro, la comedia se basa muchas veces en que tú utilizas un personaje para que diga cosas que son inaceptables en la sociedad y por eso nos reímos, porque hay un personaje que dice cosas que no podrías ver y que tal vez ni siquiera quieres ver en vivo, en la vida real. Pero aunque sea a través de un personaje, eres tú el que las tiene que teclear, a través de su voz. Pero claro, si alguien juzga que yo al haber tecleado esa voz ajena es también mi voz, por haberlo tecleado, ahí se produce, yo creo que este problema que está sucediendo constantemente, pero que, no sé, yo estoy a favor obviamente de que el humor no tenga límites y que si tiene que tener consecuencias las tenga, pero no legales. Es decir, que si hay un cómico que mete la pata, pues todos, porque te puedo ofender, pues tú también tengas el arma de cagarte en su puta madre, igual que la ha tenido, pero que no vaya a la cárcel. O sea, yo creo que el límite de la libertad de expresión no está en que estés protegido de no cometer errores, sino en que no tengas consecuencias penales. Yo creo que porque a veces hablas de los límites del humor y parece que se habla de que al cómico no se le puede reprochar nada. Yo creo que yo nunca he visto un cómico defender que no se le pueda reprochar. Yo creo que lo que es preocupante es que tengan que ir a juicio, ¿no? Dani Mateo y este tipo de cosas sí que me parecen graves. Es que justamente eso. O sea, quiero decir que por un lado está el tema de los límites del humor que puede llegar a ofender y que todo el mundo tiene el derecho a ofenderse absoluto. Y otra cosa es que acabes citado por un juez, fiscalía, tal. El otro día que estuve en un debate con los límites del humor, que estaba David Trueba, que habla bastante mejor que nosotros dos juntos, sí que decía una cosa que no había pensado y me parecía bastante interesante. Y es que, con respecto a las provocaciones el humor provocador que algunos humoristas tienen y que la polémica de ahí de la libertad de expresión y todo eso. Decía que no puedes pretender ser Sid Vicious, no drogarte, no vomitar 3 o 4 veces al día, ser yonki y salir los 40 principales. Es decir, no puedes ser abrazar el punk y luego tener un programa de máxima audiencia en tal, no sé qué, con lo cual es lógico que tengas que afrontar las consecuencias si haces un tipo de humor y todo eso. Lo que no puedes tener las dos cosas. Es hacer un humor provocador contra el sistema y todo eso y encima estar en el corazón. Sí, pero hay una trampa también, porque los 40 principales en un momento dado han vendido que sí querían hacer su humor provocador. No, claro, por supuesto. Entonces, como que todo sea la quieren todo, claro. quieren ser rebeldes, rebelde pero Claro. sumisa, Sí. Tal, no sé qué. O sea, quieren ser todo a la vez. Pero sí que es verdad que aquí lo fundamental es que por soltar un chiste no tengas que ir a juicio. Eso es lo fundamental. Luego que te ofendas, todo eso, hombre, el tema es que creo que claro, lo malo de la ofensa es que no admite discusión, porque dices, me ha ofendido. ¿Y cuál es ese límite, no? ¿Cuál es el límite de una ofensa razonable o una ofensa absurda, como aquel que el presidente de los fabricantes de yates, que Dani Rovira hace un chiste en los Goya con un yate y se quejó al día siguiente? O sea, no todas las ofensas son respetables como ofensa, ¿no? O sea que... Y luego está lo del humor de arriba abajo, que no sé, eso ya es un follón que no me entero de nada. Es de abajo arriba, de hecho, ¿no? Es que no, es de arriba, de abajo, el humor tiene que ser de abajo arriba, pero vamos, no sé. Arriba, sí. Pero eso te plantea dilemas de decir, por ejemplo, bueno, un yihadista que pone bombas y se explota a sí mismo, si haces un chiste sobre él, ¿es humor de abajo arriba o para adentro? O para afuera, ¿no? Humor para afuera. Será para afuera. Pero claro, es un tío que ha estado oprimido, tal, no sé qué, supuestamente es un colectivo que no puedes meterte con él, pero por otro lado es un hijo puta que tiene una bomba, con lo cual va para arriba, entonces es como humor centrípeto. O centrífugo, no lo sé. Centrífugo, ¿no? Sí. No sé. Muy bien. ¿Hay una pregunta allí? Hombre, va a ser acojonante que de repente a las 9 y pico de la noche va a haber gente en la calle en Donosti un jueves. A las 9, ¿no? Es pinchopote, hay que irse ya. Eso no pasa, ¿no? Que creo que tenemos que cerrar, creo, ¿no? Me están haciendo... Ah, vale. Claro, por eso decía yo. Me parecía muy raro. O pasa en el Coldo Michelena. Oye, pues muchas gracias por Vale, gracias.
Que mi padre cena a las 8:15, ¿eh? Mi padre cena a las 8:15, o sea que fíjate cómo está. Un hambre, ¿no? Tienes la comida en el pie, como sueles decir.